En breus moments començarà la gravació del podcast Verbos Copulativos. Els demanem, per favor, que encenguen els telèfons mòbils i connecten el flash. Repetint, connecten el telèfon i enxufen el flash. Tot el flash que puguen. Durant un minut podran fer fotos amb flash a una persona molt famosa i que seu té molt cregut, també, te dic. Després d'aquest minut, posen el telèfon en silenci i disfruteu. ¿No? Muy bien, Carolina. Fatal, fatal, fatal. Muy bien. El Fatal. hater de turno. Fatal, El fatal. hater de turno. Fatal, Yo que me lo fatal. estaba gozando aquí. Lo has intentado, pero Soc a la tu edad... persona més famosa que coneixes. Sí, sí, totalmente. Què més voldràs? Totalmente. Sí, 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 sí. Pero es que a tu edad estos bailes ya no... Ya no. No. Es el hater. Qué mala baba tienen los haters. Míralo, míralo. Es que es verdad, Carolina. ¿Cómo son los haters, Nacho? Los haters, mira, hay dos tipos. Una es desde el silencio, el que jica, el que está todo el jica. rato quejándose, que es el Sí, tiñitas. sí. Y luego por el otro extremo está este último, que es el que quiere notoriedad y que es el tiñoso profesional, el hater psicopatilla, ¿no? O sea, que el que malmete, que insulta y que es el que luego hablaremos. Muchas veces, casi siempre desde el anonimato, ¿no? Pero Desde ha estado el bien, sillón ¿eh? de su casa, ¿no? Se Sí. pone a escribir insultos que pueden afectar la salud mental de las Sí, personas. hay insultos ingeniosos. ¿Tienes una ingeniosos. mosca ahí? Me ¿Dónde? encanta. ¿Dónde? Era un mosquito, pero un mosquito. Ah, está. Había una mosca. Había Es un que mosquito. está a punt de Sí, ploure, está bien, está bien, tot está bien. remeno. No, bueno, hay insultos buenos, hay insultos buenos. El otro día, mirando a ver los tipos de haters y demás, el otro día me encontré con uno que era genial, que decía, a no sé quién, de famoso, decía, tardó, el DNI se lo sacó a la segunda. Me parece genial. Está bien. Me parece genial. Está ¿eh? bien. Y luego otro que encontré, decía, yo tengo uno mejor, decía que el CI le salió a devolver, que también me parece otro insulto interesante. Qué bueno. El Mira, ingenio. como el C2 de Valenciano, también te lo Sí, devuelven, cualquiera. te lo regalen. Sí. Que benvingudes, eh? Sí, Que moltes sí, sí. gràcies per vindre, que estem encantats de gravar un podcast més en el Thalia. Serà un espectacle xulíssim. Bueno, Estem eso dice ella. feliços. No sé yo. No No, saps que tu? no sé cómo será esto. Pues serà ideal, perquè, bueno, ara anem a cobrir l'expedient, com diu Nacho, perquè bàsicament el Verbos Copulativos, que ja coneixeu, és un podcast sobre salut mental. Per tant, anem amb les dades sobre Vamos a salut cubrir el mental. expediente. Sí, Últimos sí. datos, Sí, Nacho. Sí, sí. Bueno, esto sabéis que es la parte farragosa, ¿no? Que es nos sentamos, lo hacemos como Sí, no, broncano. pero con esto y tienes aquí que con pasar. Caixa Popular. Popular. Caixa. Coño, que es gratis, que trabajen un poco, hostia. Han entrado gratis. Oye, ¿estaba lloviendo ahora o no? No, todavía no. Bien, por eso está Pero bien. lloverá. Esto Igual nos caen- tenemos que quedar aquí. Qué bien, ¿no? Pues sí, pues mira, ideal. Caen 4 gotas y el Tu ja personal t'has se queda en ensenyat la casa. cançó de Zorra, Zorra. No, això, acotació. Ja, bueno. Nacho, no coneixia... No estan encara, no? No. No coneixies Es que llegan Nebulosa. tarde, No llegan. coneixies Nebulosa, ni la cançó, ni Zorra, ni Bueno, Eurovisión. la había escuchado un poco. Pero bueno, Es que ¿en yo no qué tenía- mundo vives? Ya, pues en el de los haters. El de los haters. Totalmente. No, es que yo no tenía tele hasta hace 3 meses, que me compré una, y ahora ya con ellos sí que me he puesto al día la de la canción Cotilleo, está muy bien, pero la de Zorra entera no la había escuchado. O sea, Bueno. es que no me gusta. Bueno, O sea, Una cosa, antes de los datos. datos, Los datos, va, sí. Carolina. va mi amigo. ¿no? Ah, ¿qué amigo? no. ¿Tienes amigos, coño? Tengo Sí. un amigo... No, perquè jo sóc la persona més famosa que coneix, Nacho. Sí. Però jo he tirat d'agenda. Jo porte lo meu. I vaja, he tirat d'amics, coneguts, més que amics. Vaja, jo la persona més coneguda, més famosa que conec, i ens ha enviat un missatget sobre què és la fama per a ell. El gran Buenafuente! ¿Lo pongo? Ah, ¿Sí? sí, Venga. sí, Por joder. sí. Venga. Está guapo Buenafuente, ¿eh? Está más ¿Qué guapo tal? que Bueno, antes. a ver, la fama. Alguien la definió como un accidente cultural. Me gusta eso, porque tiene lo imprevisible del accidente. Tú te dedicas a algo que te gusta, que te apasiona y de repente tiene una difusión pública
que provoca un accidente, mucha difusión, mucha repercusión, bueno, y lo llevas como puedes. Pero cuidado, porque también puede ser famoso o famosa una persona impresentable, sin valores, sin talento, que simplemente tiene una superdifusión y provoca mucho ruido. Así que no te obsesiones con eso. La fama son los otros. Tú sigues siendo lo que siempre has sido. Intenta protegerte de ese ruido y no hagas tonterías, porque la fama también puede ser como el alcohol, un potenciador. ¿Sabes? Potencia tus características. Si eres un tonto a las 3, con fama y con medios y con repercusión, puedes ser un tonto a las 9. Cuidado con eso. Sé tú, sé normal, por favor. Sé normal. Nacho, aprende. Sé normal, hombre. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, ha dicho cosas interesantes y ha dado un dato, ¿no? En el que tú puedes indagar un poquito Sí, del alcohol, ¿no? con esos datos de la salud mental. Sí, de hecho, España creo que era el segundo país de Europa con más consumo de alcohol. Y luego en cocaína estamos en el segundo del mundo, por detrás de Australia. Hostia. Y no, el Claro, tercero, perdona. No. Pero en el consumo de benzodiazepinas, el famoso diazepam, el Valium, estamos el top. O sea, estamos en el número 1 del mundo. Vale. Portugal está por detrás. Y luego en datos, por ejemplo, de... Dame más datos, pero quiero verlos. Es ¿Tú que quieres estoy ver los mirando datos? Buena Fuente, hombre. ¿Qué suena este chico? No, vamos a ver los clásicos en psicología, los clásicos trastornos, hablamos de los dos más conocidos, que son los trastornos ansioso-depresivos, ¿no? Que esto la mayoría de la población vamos a pasar en alguna ocasión por alguno de ellos, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, sufren el 6,7% de españoles, mujeres más que hombres. Aquí vamos a ver los datos como las mujeres sois el público diana para esto, mujeres. La pobreza y mujeres van unidas a, por ejemplo, más medicación y trastornos ansiosos, depresivos y, por ejemplo, trastornos más graves. Sois el público diana. Vaya. Otro dato, por ejemplo, en el 2020, lo tengo que mirar porque yo tengo poca memoria, por cada caso grave en hombres hay 3,5 mujeres, 2 millones de españoles, más de 2 millones de españoles consumen a diario ansiolíticos y en este caso las mujeres dobláis al consumo de los hombres, ¿no? A veces cuando hablan del machismo, decir, bueno, ¿y qué conductas machistas hay, ¿no? A veces simplemente falta ver los datos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las mujeres, por ejemplo, tengan más trastornos o qué hace que las mujeres tengan más consumo de ansiolíticos, ¿no? Ese punto de cuidadora, más presión sobre ellas que sobre los hombres, ¿no? Si vamos a otra área, que esta es la parte más farragosa, pero bueno, hay que hablarlo también de ello, ¿no? El suicidio, son casi 11 personas al día que se suicidan en España. Es verdad que este año han bajado un poquito los datos, un poquito, porcentaje mínimo, pero bueno, ya va en vías de una cierta mejoría en los datos, pero no deja de ser una barbaridad que 8,3 de cada 100.000 habitantes en España se suiciden. Evidentemente aquí los hombres ganan a las mujeres, vosotras lo intentáis más, pero los hombres se suicidan en mayor medida. 3 de cada 4 son hombres. Hay una parte de juventud entre los 14 y 29 años que son 300. Es la primera causa de muerte no natural por encima de los accidentes de tráfico. Es decir, es para tomarlo en serio porque es un tema que, en fin, candente, ¿no? Respecto a la cantidad de psicólogos y de psiquiatras que hay en España, pues antes estábamos en el número 1 en consumos de benzodiazepinas, sin embargo, en Europa estamos a un nivel bajito, estamos en la cola, en el furgón de cola. Psicólogos por cada 100.000 habitantes creo que hay 6,8, cuando la Comunidad Europea recomienda 18. Estamos al final. Y en el número de psiquiatras en España es 11,4 psiquiatras en España. Si comparamos con Alemania, que es nuestro referente, ¿verdad? Cuando hablamos de un país europeo que esté arriba, es el 27,71, ¿no? Es decir, que estamos también en la cola de esto, ¿no? En el tema de problemas de salud mental, el trabajo es otra área que es importante que tengamos en cuenta. Entre el 11 y el 27% de problemas de salud mental están asociadas a las condiciones de trabajo. Lo importante que es el que tengamos un entorno, organizaciones que cuiden al personal, lo que es la conciliación personal, lo que es la conciliación laboral, el hecho de poder tener un espacio donde se te respete, ¿verdad? Y se te pague bien. Y que cuando salgas a tu hora se te respete y que no se te manden mensajes o que tengas que hacer horas extras sin pagar, ¿no? Otro dato, hablábamos antes de que a más pobreza, más vulnerabilidad y más consumo de psicofármacos.
de manera rápida. Bueno, los tenéis ahí, esto los voy a pasar, que ya los habéis visto. Hemos visto que es el país del mundo en consumo de benzodiazepinas, tercer país en consumo de cocaína, está bien, es un país animado, ¿eh? Somos un país también, el número de depresión en Europa, el número 1 junto con Grecia. Esto que hablamos que España es un país muy divertido, que tenemos buena calidad de vida, que somos todos muy felices, pues parece ser que los datos dicen cosas diferentes. Por ejemplo, con el tema de la depresión. Qué contradicción, ¿no? Este país que somos tan felices y, sin embargo, con sol, playa, sangría y paella, y que tengamos estos datos tan complejos, ¿no? Y luego otro dato que está muy de moda, por fortuna, el que salga a la luz es el problema de la vivienda. El hecho de no tener vivienda o de no poder tener acceso a la vivienda favorece, el que los jóvenes no tengan posibilidades de tener un proyecto propio, con lo que esto significa el no poder tener tu proyecto de vida, emanciparse y demás, y luego, o el no poder pagar el alquiler, ¿no? Con lo caro que es. Esto afecta a la salud mental, problemas de insomnio, problemas de trastornos ansiosos, depresivos. Esto generalmente este tipo de trastornos aparece. El contexto es muy importante, donde estamos, con quién estamos, favorece el que aparezcan más o menos trastornos, y va asociado a si yo estoy en un entorno que favorece mi no proyecto de vida, es fácil que aparezca el estrés negativo, aparezca luego la ansiedad con el insomnio y que luego aparezca la hermana mayor, que es la depresión, ¿no? Estos son datos que os hemos querido dar. Me sabe mal dar la chapa, pero es que es importante. Está muy bien. Y ahora vamos a la fama, al hate con ejemplos. Sí, con ejemplos. Así, brevemente. Vale. Bueno, hemos visto los dos tipos de hate, el rápido, el tiñitas, y que esto ya lo hemos visto antes, que es aquel que se queja continuamente, que en la vida real existen también. No están ocultos. Y luego el hater, el otro, el clásico, es aquel, el siniestro, ¿no? Es el chungo, el que insulta, el que malmete. Estas son personas que tienen un perfil de personalidad, bueno, pues agresivo, con alto hipercriticismo. Y que no tienen vida. Y que se meten en la de los demás. Que no tienen vida. En psicología hablamos de la triada oscura de la personalidad, que tienen estos tres componentes. Narcisismo, que es este ego inflado. Otro componente sería el de la psicopatía, que es esta carencia de empatía y conductas socialmente desviadas. Y por último, el maquiavelismo, ¿no? Que es este cálculo premeditado para hacer daño a los demás y que consiguen, en cierta manera, posicionarse, por medio del daño, posicionarse como una figura de autoridad. Y su máxima es, si tú estás bien, yo estoy mal, y si tú estás mal, yo estoy bien. Es decir, critican, intentan hundir al otro porque de esa manera se sienten bien. Es como se infla su ego. Son generalmente narcisistas acomplejados, que decimos, que no tienen una autoestima real, sino que van un poco... Quiero ver a esos narcisistas anónimos, maquiavelos, escondidos. Venga, vamos a poner ejemplos. Y poniendo tweets, ¿no? Y mensajes en redes sociales, que hay siempre desde el anonimato. Hay algunos que son fantásticos, ¿eh? Hay algunos, sí, ocurrentes. Hay alguno bonito. Ocurrentes, sí, pero... Sí. Este no sería el caso. No. Yo ha habido algunos que ni los he puesto aquí por el daño que hacen a los ojos, pero estos hay que poner. Por ejemplo, el punto son mujeres, gordos, gordas, gays, negros, moros, cualquier tipo de persona que pertenece a un grupo minoritario es el frente para el público diana, ¿no? Tenemos esta pareja, no sé si lo leeréis, es una pareja que está en TikTok, dos chicos jóvenes que suben sus vídeos de cariño, de amor, de pareja, y uno de los comentarios que aparece es que vuelva el 88, que regrese 88. 88 son las iniciales de Heil Hitler, HH. Es fuerte. O sea, estas cosas dices, ¿de verdad que hay gente así? Pues hay gente así. Que piensa que venga Heil Hitler. Esto es lo mismo, pues que vuelva el caudillo cuando vuelve. Son estos mensajes que dices, positivo, no parece que sean estos chicos, ¿no? Luego hay otro público, por ejemplo, mujer que se mete en el mundo del periodismo deportivo. Bueno, periodismo deportivo, mucha inteligencia no hay, porque periodistas deportivos, en fin, es un mundo aparte, ¿no? En este caso, ¿qué contestan? Pues cállate y enséñalas. María, estás por cachonda y follarte a quien debí. Sí, no hace falta que lo leemos. ¿Lo leéis? Sí, gracias. ¿Lo leéis bien? Sí. Sí. En fin. No, es terrible, Terrible. ¿Y qué hacer delante de estos insultos, de estas vejaciones? Lo hablaremos a lo largo del podcast, pero la manera más inteligente puede ser contestar desde tu ámbito y de manera inteligente. Nuestros próximos invitados lo han hecho con una canción, con su música. ¿La vemos? Nos perdemos a Leticia. Quítalo, va. Go,
consciente que para ti soy la diana perfecta. Sé lo que piensas pero ya no me renta, no. Entrar en un vaivén de desavenencias, no. Por un injusto comentario, un cotilleo de mierda. Tengo tan claro quién soy. Tengo tan claro quién soy. Ve y métete donde te quepa el cotilleo, cotilleo, baby, donde te quepa. Ve y métete donde te quepa el cotilleo, cotilleo, cotilleo. Que voy de diva, que ahora apenas saludo. Que en medio año no se acordará nadie de mí. Que disto mucho en realidad de cada foto que subo. Que mi discurso es plano y cero mediático. Que solo soy una Barbie de geriátrico. No tengo edad y estoy fatal, vivo en un mundo fantástico. Tengo tan claro quién soy. Tengo tan claro quién soy. Ve y métete donde te quepa el cotilleo, cotilleo, baby, donde te quepa. Ve y métete donde te quepa el cotilleo, cotilleo, baby, donde te quepa. Sé de que te falta. Bienvenides, Nebulosa. ¡Ya! Mary y Marc. Ay, que no os voy a saludar. ¿Qué tal? Una alegria. Hola, buenas, Què tal, Nacho Coller? És que han arribat justets. Justets. D'on veniu? Veniu de Barcelona, no? Ahir de Ahir. Barcelona i avui d'Ondara. Ara, claro, si és que són d'ací. Anem a passar-se al castellà i així no Vale. gravem de categoria per Molt a bé. tot el món. És un podcast sobre salut mental, ja sabeu, i estàvem... Diu que anem a passar-se al castellà. Jo vaig Te pasas muy bien al castellano. Sí, ¿verdad? Oye, yo estoy contento porque estoy con 3 famosos. Una famosa y 2 famosos. Sois famosos Qué vosotros. suerte la tuya, ¿eh? Totalmente. No, estábamos hablando del hate y para hate el que habéis recibido vosotros, madre mía, antes, durante y después de ir a Sí, Eurovisión, exacto. ¿no? ¿Todavía dura? ¿Todavía? Todavía. Sí. Sí, aunque menos porque este videoclip que acabamos de ver, pues como que ha tenido menos impacto en el sentido de que, claro, la gente cuando ha oído el mensaje es como, uy, ¿irá para mí? Menos impacto, pues no sé por qué, porque Marc, en la peluquita estás ideal. Estoy perfecto. Está muy chulo, ¿eh? El videoclip. Además, también lo ha hecho un valenciano, ¿no? Exacto, El Sí, Chao el Fornés. Chao Fornés, de Pedreguer, todo Sí, cerca. todo de Pedreguer, todo de la De la tierra, terreta, ¿no? de la terreta. Wow, la Sí. fama y el hate. ¿Eh? Antes hablaba con Nacho y digo, no sé cómo diferenciar la fama del éxito y si hay alguna diferencia. ¿Cómo sentís vosotros? ¿Famosos, exitosos? Bueno, yo Buena en mi pregunta. caso estoy intentando aún asimilar todo esto. Yo me paseo por mi pueblo como una persona normal, como soy. Continúo trabajando en mi centro. O sea, ¿Sí? sí, o sea Bueno, que... tú sí, pero los demás, ¿cómo han Bueno. cambiado? ¿Cómo te tratan ahora? Bueno, yo creo ¿Es que en el caso diferente? de lo que es el pueblo, actúan totalmente normal porque nos ¿Sí? conocen de toda la vida. Cuando sales fuera es cuando la gente está como muy emocionada, porque claro, han habido comentarios de mucha gente buenos, no todo es... Sí, no todo es hate, malo. ¿eh? Y No. mucha gente que cuando nos ve nos dice que les hemos ayudado Os mucho. adoran, Sí, la os verdad es que adoran. sí. Y hay un tipo de público que vaya, sois Sí, no, este, tres este señor. ¿sabéis quién es? Este que hace así. De la botellita. Sí, este sí. Sí. No, es que lo he el, puesto ahí el detrás. Manu Tenorio. Manu sí, Tenorio, que os quiere mucho, os da recuerdos, sí. ¿eh? Sí, nada más da recuerdos. Sí, dijo algo muy desagradable, como tantos otros. ¿eh? Sí, Como sí. decíamos, hay una parte de la población a la que le encantó Zorra, vuestra actuación, todos vosotros, y otros que no. Claro, pero eso es así, Claro. ¿no? La fama es así. Todo es, hay que respetarlo todo. Claro, la Cada cuestión es uno- cómo asimilarlo, ¿no? Sí. Cómo asimilar ese hate. Bueno, Primero la fama y después el claro, hate. pero relativizando bastante, ¿no? Porque en Sí. nuestro caso hemos decidido seguir con nuestra vida normal lo máximo posible precisamente para neutralizar ese efecto de venirte arriba y creerte que eres alguien, porque en realidad tampoco
tampoco ha pasado nada, pues Ya. hemos estado en el foco y la gente es muy soberana, por eso hicimos el vídeo así, ¿no? Con esta estética, es como uno se siente rey, ¿no? Y voy a decir lo que me apetece decir, porque aquí como lo puedo decir, pues venga, subnormales, payasos, Barbie de geriátrico, no sé, lo que se les ocurría, ¿no? Ostras. Pues lo relativizamos porque había mucha gente que realmente le gustaba nuestra historia, nuestra canción y jolín, ¿por qué no? De cada 2000 comentarios positivos te meten 3 negativos Sí. y te, Eso y lo te hablamos focalizas mucho, en eso, claro, ¿no? que siempre te quedas con la parte negativa, ¿no? La Porque- tendencia del cerebro es siempre quedarse con lo negativo, ¿no? Parece un pequeño bangal ahí dentro, tú siempre negativo, nunca positivo, ¿no? Bangalito. Esa tendencia, sí, el bangalito. Es esta tendencia. A mí me ha gustado mucho la letra de la canción, he estado leyendo, la de esta Cotilleo. sí. Me ha gustado. En psicología hablamos de una cosa, cuando hablamos de los haters, hablamos de un fenómeno que se llama la transferencia espontánea de rasgos. ¿Qué significa esto? En el ámbito del cotilleo, significa que cuando yo hablo o critico a alguien, generalmente esa crítica, los de alrededor me la van a ver en mí. Es decir, lo que dice Juan de Pedro dice más de Pedro que de Juan, o de Juan más que de Pedro, ¿verdad? Ese fenómeno de transferencia espontánea de rasgos a mí me dio la tranquilidad cuando lo conocí y dije, bueno, en fin, vale, pues ya sé que no hay que hablar tanto de los demás, ¿no? No hace falta criticar tanto de esa manera tan desalmada, ¿no? Porque seguramente esos componentes negativos te los van a colgar a ti el San Benito, ¿no? A mí me parece la letra estupenda, ¿eh? Sí, me ha sí, gustado sí, mucho. sí. Ha sido una manera inteligentísima, ¿no?, de abordar la situación, que no ha sido fácil. Pero contadme un poco esa transición de ser personas prácticamente anónimas, bueno, se ha dedicado Mar siempre a la Sí, música y exacto. tal, pero bueno, prácticamente anónimas, Sí, ¿no? sí, Como sí, en segundo plano, vamos. a la pareja más conocida y reconocida de toda Europa en 0, ¿Cómo Bueno, después de cómo Juan fue Carlos y ese Sofía salto? o Bárbara Rey, ¿Cómo que fue también ese son salto? No, digo en ese momento de Eurovisión que tú no viste. vale, Es que que yo no no, he visto. no ve Eurovisión. Lo siento, o sea, no os vi. es que Zorra le sonaba. Es que on anem en això. Pero está bien, Está ¿eh? bien. Está bien, Nosotras, está bien. antes de ir a Eurovisión, tampoco te creas Se que agradece veíamos mucho también, Eurovisión. Decidme, ¿cómo fue ese cambio? ¿No? ¿Qué os hizo el cerebro? ¿Cómo lo mantuvisteis yo creo que sereno? Nos No. afectó diferente. A mí me afectó menos porque... Bueno, que pues a ella, estamos ¿no? hablando del tema del hate, ¿no? No, Porque- bueno, pero ¿cómo fue eso de ser del día a la mañana súper conocidos? Ah, el ¿no? tema ¿Cómo- del Claro, éxito. Sí, de la del fama. éxito, lo de que la está fama, diciendo ella, ahora pero sí. el éxito no nos afectó. La verdad es que tuvimos siempre los pies en el suelo y yo creo que la edad ya es un grado, tanto ¿eh? Sí, para tomarse las cosas de otra manera. Y yo creo que nos afectó más todo lo que se pudo decir. Él no tanto, pero yo sí que me afectó mucho, porque él dice, hay que relativizar, ¿no? Pero hay que Ya, aprender a pero sí, relativizar. no es fácil, No es fácil. ¿Cómo Todos se somos hace? humanos. ¿No? Sí que es verdad que hay gente que a lo mejor puede llevarlo de mejor manera. Yo de verdad me afectó mucho. Claro. Y la verdad es que la canción sale antes del tema del hate del Benidorm Fest. O ¿La de Zorra? No, la No, de la de Cotilleo. Cotilleo. Ah, ¿sale antes? Sí, de- lo que pasa es que aprovechamos todo, guay. todo Claro, el tema del claro. hate para completarla. Claro. Pero es verdad que la gente a veces opinamos libremente sin saber el daño que podemos causar, ¿no? Totalmente. Y entonces, pues, es algo que me afectó mucho. Es que es terrible, todo el mundo se llena la boca, salud Claro. mental y no criticar a los demás, Todos pero desde después fuera, desde el anonimato desde te fuera pueden- podemos arreglar la vida de los demás, pero yo creo que deberíamos aprender a empatizar, ¿no? Totalmente. Hay una cosa curiosa con lo de la fama, que estabais preguntando cómo nos había afectado, pues obviamente nos ha cambiado cosas, ¿no? Sobre todo, cómo afecta también no solo a quien se hace famoso o es un referente durante un tiempo y está en el foco, sino a cómo la gente también se transforma Ya. delante de eso, porque sí que hemos percibido cosas de, ostras, qué injusto que ahora a mí me estén poniendo esta alfombrita aquí para pasar Ya, tan facilita ya. cuando hay otra gente Ya. que conocemos que podría disfrutar también de esto, ¿no? De Sí, por las eso, ventajas claro, que te por puede eso dar te la decía que fama en tú un a momento veces dado, no quieres cambiar, ¿no? O quieres comportarte igual, ir a tu pueblo, ir a comprar, tal, pero la gente no, ya no tampoco la del pueblo, la industria, Sí. todo el famoseo. El contexto todo- te hace todos cambiar. te traten, sí. Mira te Rejón, tratan mira Rejón. diferente. Parecía Ay, que y luego... ni me lo mentes. Rejón ha venido hoy, Rejón. Qué disgusto. Estará por ahí al fondo. Ay, bueno, total, que sí, que claro, que tú no quieres cambiar, pero al final cambias, ¿no? Y te vuelves como más hermético, puede ser,
¿cómo Sí. os comportáis No, vosotros yo- ahora mismo yo creo con, que con no. el resto de la gente? Porque Bastante es- imprudentes sí, eso somos, porque Sí, pasáis de salimos todo. ahí después Sí. de un bolo al estamos muy público y como si emocionadas nada. con Como si todo nada. esto. Pero qué bien. Qué bien. Porque- Eso es el éxito. Mira, hablando de éxito y fama, la fama es verdad, es muy traicionera, ¿no? Porque hoy estás, mañana dejas de estar. Sí, pero el también. éxito es seguir, dejar huella. Porque la fama no deja. El que Claro. tiene éxito vital, ¿no? Especialmente es poder llegar, trascender y sobre todo seguir con un comportamiento más o menos de lo que era antes en la vida, ¿no? Eso es tener éxito en la vida. Sí, es lo que iba a comentar, que nosotros con Nebulosa, claro, me presento al Benidorm Fest y nuestra pretensión era pues darse a conocer, ¿no? Siempre quiere uno pues ser reconocida. ¿Qué pasa? Que la canción traspasa fronteras, el mensaje la gente se lo apropia y claro, para mí Nebulosa ha pasado a segundo plano, porque es algo tan bonito lo que estamos haciendo, ¿no? Ayudando a tanta gente, que se convirtió esto en un mensaje de esperanza. Ah, qué bueno. O sea, lo Y estás la viviendo gente un poco así, ¿eh? Sí, yo sí, Está la verdad bien. es que sí, porque O sea, ¿estás viendo que puede ser la fama efímera también? Que sí. ¿no? Lo Está es, que- ¿no? lo es, lo es. Es que eso no... Pero bueno, está no sé, bien, hay igual, gente que no, hay igual gente dura, que, ¿eh? que le y, dura mucho, y ¿no? ojalá duréis y saquéis temazos y esto se alargue todo lo que podáis. A mí me encantaría, pero puede que igual mole, ¿no? Tener claro que la fama, Sí. hoy estás aquí, mañana estás Claro, allí, hoy pero- estás arriba, hoy estás abajo. Pero ser popular, por ejemplo, es más bonito, ¿no? Entre fama y éxito, ser popular. A ver, yo que esto creo significa que sí trasciendes un poco más, ¿no? Sí que te da unas ventajas, como he dicho, en algún punto, porque ves que la gente también se transforma delante de un famoso. Tú no tratarías a tu colega así, pero como es un tío famoso, de repente al que conoces, vamos, le abres la puerta de tu casa y lo que haga falta, ¿no? ya. Y en nuestro caso, la gente se ha comportado bastante bien con nosotros. Donde más lo notamos es en Madrid, ¿no? Cuando vamos a Madrid es cuando más gente nos aborda en la calle, siempre desde el respeto. No nos ha invadido nadie el espacio vital, y a nosotros nos ha venido bien también porque a nivel artístico nos ha hecho sentir completados, ¿no? Porque que te cante la gente una canción que has compuesto, Claro. realmente eso es lo mejor de todo. Luego está que si te conocen más, que si ganas más dinero, que si menos, tal, pero que eso no es tan importante, ¿no? No, Es- habéis es- dejado un temazo para los anales de la historia, nunca mejor dicho, porque tienen entre su grupo, ¿no? en sus actuaciones, a dos de los culos más famosos del mundo ya, ¿no? Tenemos a uno, concretamente, hablando de hate y de comentarios feos, que tiene el culo tan grande, el ano tan grande, que le cabe un Opel Corsa con las puertas abiertas. O sea, ese ha sido un comentario de hate hacia César, ¿no? horror, Es decir, qué bueno, horror. Ya. Con qué tío, cariño, ¿eh? Con qué De todas cariño. maneras, tengo que decir una cosa. Yo creo que también mucha gente escribe como para darse importancia. Entonces, Ya, sí, para que le hagan casito. Sí, es lo que sí. decíamos, es que están en su casa aburridos, no tienen vida, ¿no? porque y por buscan ejemplo, un poco de polémica. el y- que nos dijo, bueno, el que me dijo Barbie de geriátrico, pues podría. A mí me hizo podría gracia eso cuando lo haberse- escuché, ¿eh? Me A lo mí me dijo, parece lo de barrio genial, geriátrico a mí me me gustó parece mucho. un Me pareció... Sí, si te lo tomas bien, pues Sí, guay. pero no hemos sabido nada de él. Nos podía haber escrito, ¿no? Claro. Reclamando derechos. algo. No. Mejor tomárselo a cachondeo, ¿no? Y pensar que esas personas, es que esas personas ya las ha definido Nacho, ¿no? Hay varios tipos de haters y es que al fin y al cabo son infelices. Sí, son unos acomplejados. El problema está en algunos de ellos que buscan, que tienen cierta autoridad y que buscan más autoridad con este tipo de insultos, ¿no? Que es posicionarse, porque el odio une mucho más que el amor. De hecho, había una plataforma, no recuerdo el nombre que era conecta con alguien que odia algo en común contigo. Por ejemplo, yo odio al Real Madrid. Al que conocías que odiaba al Real Madrid, conectabas y esa relación se mantenía mucho más que aquellos que, vamos a conectarnos a los que aman al Barça, o al Valencia, o al Levante, quien sea. Sí. La conexión del odio es Del mayor odio. que la conexión Ya. del amor. Entonces, buscan ese tipo de conexiones para luego sus fines propios, sea autoridad Sí, o para sí, conseguir y otra tener cosa. likes y retweets y Qué tal, eso triste. les debe dar Es un triste. subidón en su triste vida, que Sí. claro, y lo vuelven a repetir, ¿no? Pero es que vaya temazo. Es que cómo surgió Zorra, ¿por qué? ¿Cómo lo mandasteis al Benidorm Fest? ¿Cómo surgió este Bueno, dúo pues y esta surge canción? porque es autobiográfica la canción y bueno, mi trayectoria, mi vida,
llevamos 21 años juntos, pero y él ha conocido todos mis pasos, ¿no? Yo soy Pero tú, una mujer... Mary, perdona, no te dedicabas al mundo de la música, ¿no? ¿O sí? Bueno, yo llevo del 2009, él lleva vale, muchos desde más el años. 2009. Y teníamos anteriormente otro grupo que yo hacía mis voces líricas y mis coros. Estaba de corista. Vale. Y bueno, luego ya pues quise pasar a primer plano porque el grupo anterior fue derivando hacia otro lado y entonces yo le planteé cierto estilo musical a Marc y entonces fue cuando él dijo, mira, yo creo que esto lo deberías defender tú y es una cosa más para ti, lo veo más, así que vamos a empezar nuevo proyecto. Buena vista, bonito. Marc, buena vista. No, fue ella. Yo la verdad que ¿Sí? sí, bueno, aparte lo de presentarse al Benidorm Fest fue una idea de ella. A mí si me hubiese preguntado, le hubiese dicho que Que a no. dónde iba con nuestra edad, que íbamos Claro, a- hiciste De casi en hecho, secreto. Sí, porque yo Sí, era en la que me secreto. dedicaba a apuntarme pues, a los concursos, a todo lo que veía, pues, y de hecho hacía 2 años habíamos ganado en esta plataforma Indie Cool. Y a partir de ahí, bueno, él seguía sin tener fe porque decía que ya éramos un poco mayorcitos. Pero bueno, Nunca que es sois, tarde. que sois mayorcitos. Sí, pero qué bien también que surgiera tu figura y reivindicar también, ¿no? Que a nuestra edad se puede también, claro, y se A puede cualquier triunfar edad. y se puede hacer un temazo que traspase fronteras como Sí. Zorra. Sí, esto yo la quiero escuchar con vosotros. Claro. Va a ser la primera vez que la voy a escuchar casi entera. No vas a poder parar. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los 4 vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día, ¿Qué soy? soy más zorra todavía. ¡Ole! Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los 4 vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de fuerza, a la que ya no llega mano, a la que todo le da igual, la vida me sigue total. Soy una zorra de costal, yo soy una mujer real. Y si me pongo Literal. Wow. Es que vamos. No. O sea, gracias, Mary, gracias, Marc. Qué temazo, qué buen rollo. Yo es que soy feliz cuando la escucho, me emociona. O sea, cuando supe que erais de Ondara y que habíais creado tamaño temazo, que además yo lo sentía muy mío, porque estoy ya también en una edad y jolín, ¿no? Y la menopausia y no sé qué, y no sabes por dónde tirar, y te empodera de una manera que, joder, gracias. O sea, gracias. Es increíble. Que sí, yo te digo que sí. No, me ha gustado. Está Sí, bien, ¿te ha gustado? es movida. Es que es el hater, es el hater. Es No. movida, me ha gustado mucho. Además, me Bueno, moláis hay porque- gente que aún no la entiende Sí, la sí. canción. ¿Tú la entiendes, Nacho?
Dice- Lo de zorra, porque claro, como ahora Claro. se polariza todo, Sí. ¿no? Unos a favor, otros en contra, ¿no? Es que empodera a la mujer, otras que no, que zorra es un insulto y que Claro. ¿no? Sí. Estuvo ese A mí no me debate parece un durante insulto, mucho ¿eh? O sea, tiempo. me ha gustado. Claro. Me ha gustado, me ha Si es que es gustado. una Es canción, movida. es que es Claro, arte. Es no, que la es que- gente no entendió la ironía de la canción Claro. y que yo no estoy autodefiniendo Ya, zorra, claro, ¿no? claro, Estoy es que diciendo, por favor. me estáis llamando zorra porque Porque quiero salgo, porque salir. pienso de otra manera, porque hago las cosas a mi manera, ¿no? Sí. Está Y al superguay. final hay que ser una misma y no avergonzarse de quién eres. Muy bien, bravo. Bravo. Ay, quiero saber si echáis de menos algo de vuestra vida anterior, si echaríais en algún momento marcha atrás, si os agrada esta vida, si lo estáis disfrutando. Marcha ¿Cómo- atrás, cómo- bueno, en fin. ¿Cómo estáis? No, tienen hijos. Bueno, echamos de menos un poco la vida familiar, eso es verdad, porque llevamos mucho trajín, Claro. pero no más del que llevábamos, ¿eh? Porque nos pasamos el día encerrados en el estudio, ahora estamos a punto de sacar otro tema, en breve otro más. Así es. Claro, O es que sea ahora que- esto debe ser un no parar. Sí. Sentís, Ahora Mar, sientes mucha responsabilidad porque, claro, después de tamaño temazo. No, porque nos lo hemos tomado de esa manera, de decir, bueno, pues esto nos ha ocurrido, porque es cierto que nos ha ocurrido, no dependía de nosotros no hicimos la canción pensando, vamos a hacer esto, que esto va a triunfar, ¿no? La canción se Es presentó, verdad. creó un debate y que benefició a la canción y al proyecto. Pues sí. Y nosotros seguimos con la misma idea, vamos a seguir sacando canciones, pues si gustan perfecto y si gustan menos, pues igual un día pues nos cansamos y no, cuando ya no tenga sentido, pues no lo haremos y ya está. Eso te ha pasado más veces porque has producido y compuesto también. Sí, bueno, yo he otras- vivido el éxito de otros artistas en el estudio como productor, en un segundo plano, y también he aprendido mucho de ellos, porque todo esto se ha comentado con grupos que experimentan la fama, el éxito y cómo les afecta, ¿no? Pues he ido a salir a la calle y claro, no me puedo tomar una cerveza en un bar porque, claro, eso a nosotros concretamente nos pasó, porque esto te lo cuenta alguien y tú lo vives como una cosa Claro. externa, pero recién salido, ya habíamos ganado el Benidorm Fest y se nos ocurrió ir a Denia a tomarnos una cerveza a un bar. Y claro, no éramos conscientes de que en ese momento no era posible hacer eso. Claro, Entonces nos metimos en el bar y claro, o sea, nos incomodó hasta el punto de decir, bueno, vámonos ya porque llevamos una hora aquí haciéndonos fotos y no nos hemos tomado la cerveza, que es a lo que Ya, veníamos, ¿no? ya. O sea, a mí eso me mataría. Esa es una de, Eso es lo de las peor. partes de la fama de las tomarte que una todos birra. se quejan, ¿no? Sí. Un poco de, jolín, estás cenando y es que no te puedes acabar ni la burrata, ¿no? Y claro, pero fue en ese momento y fue un poco imprudencia. Porque has dicho la nuestra. burrata. La burrata, pues es que, perdona, es que o sea, últimamente incundes marcha bits. atrás, la burrata. Es spam, es Yo- spam. No, Es pero buen título de canción. la gente La suele burrata. ser La prudente, ¿eh? La gente suele ser educada. Sí, ¿eh? es educada, pero bueno, que no te dejan en paz también es verdad. Bueno, pero bueno, es lo el precio de la fama, ¿no? Sí, que se pero dice. fue ese momento. Después, realmente, nosotros, cuando nos dicen, oye, ¿no os cansáis de haceros? Por ejemplo, estuvimos en el Brava, que fue un festival donde nuestra canción funciona muy bien y nuestro producto funciona muy bien. Y terminamos y Mary se escapó por un ladito y se fue allí al público. Digo, ¿dónde vas, por favor? Y claro, estuvimos mucho rato haciéndonos fotos. Pero nos preguntaban, ¿no os cansáis? Y era como, pues mira, ¿no? Porque realmente la gente nos estaba enviando una vibración tan Ya, brutal, o sea, sí. tan respetuosa, tan de amor, de ostras, cómo me emociona la canción que tú tampoco, o sea, no puedes, tú Ya. solo tienes que agradecer, ¿no? O sea, Lo tienes no- que agradecer y tienes que disfrutarlo, porque el día que no pase, Claro, claro. Claro. casi es más duro y Si Es te más lo duro, crees, es sí, más lo duro. que- Casi es lo más que decíamos duro que que si te vienes arriba y te crees Claro. que eres algo o alguien porque seas un gran futbolista, un gran cantante, un gran actor, o lo que, pues realmente no hay tanta diferencia con una persona que no tiene fama, ¿no? Somos personas, ¿no? Hablabas de la fama de otros, ¿no? De compañeros que has ido viendo crecer. Nosotros hemos visto crecer también a una chica de la terra, de la nostra terra, de Beniarrés, concretament. Va anar a OT i de cop, pum, la fama. Ha triat esta cançó per a la seva presentació. Anem a escoltar-la. Fuimos. Fuimos. Fuiste. Ah, no. ¿No? No, ¿Sí o no? ah, sí, Ahí. sí. Dale. Ah, Jar. más o menos. ¿Sí o no? Fuimos. ¿Només està la caràtula o què? A veure si no podrem escoltar la cançó. Jar. Hola.
Bueno, pues si no... No, sí que saldrà, Sí? seguro. Si no, mentre ho arreglem, No, el técnico, parte técnica lo ¿Sí? apaña, sí. contaré hasta 5. Si no es posa, que entre. No. Este también es famoso, ¿No? ¿no? Este es famoso también. También es sí. famoso. Es amigo de la... de- ¡Joli! Sí. Después de Buenafuente, el segon més famós que conec, ahí está. Oye, antes de entrar con esto, solo una pregunta rápida. Momento de máxima fragilidad de los Vulnerabilidad. dos. El momento peor que habéis pasado, habéis subido arriba, pero claro, con todo lo que conlleva insultos, en fin, todas estas Ya cosas. sea con el una peor crítica momento. o sentirse solos o desamparados o qué coño hacemos aquí, ¿no? Bueno, a mí concretamente, el segundo día que estaba en Malmo, me dan la noticia que había fallecido mi tía, que era como una madre para mí. Se ha criado Ay, sí, me acuerdo. a mis hijos, a nosotros Ostras. también, todos nuestros primos. 2 días antes. Se derramó hasta quedarse vacío mi corazón. Todo temblaba y no pudo aguantar. Ya da igual lo lejos que llegó nuestro camino. No supimos ver el final y ya da igual. Fuimos criados en París, cada verso en las calles de Madrid, y dimos todo para sobrevivir. Todo lo que soy, todo ha sido gracias a ti, gracias a ti. Fuimos. Intento seguir y cada paso ya lo he recorrido contigo. Todos me llevan hacia ti. Fuimos criados en París, cada verso en las calles de Madrid, y dimos todo para sobrevivir. Todo lo que soy, todo ha sido gracias a ti. Desapareciste y aunque no lo sepas, acabé la serie que dejamos a medias y no es lo mismo sin ti. Desapareciste y aunque no lo sepas, he vuelto a aquel concierto, he vuelto a aquella fiesta y no es lo mismo sin ti. Sé que ya no veremos París, y ya no habrá más besos por Madrid, y dimos todo para sobrevivir. Todo lo que soy, todo ha sido gracias a ti, gracias a ti. Fuimos. Samantha Gilabert! Cariño! Com estàs, guapa? Molt bé. La reina. Mira-la ella en la corbata, Qué ja corbata ben más posada. mona, ¿eh? Llevas una corbata bueno, preciosa. el show que han montat ahí en Camerinos, intentant Nacho fer-li el nus de la corbata, que ell sabia. 3 o 4 tutorials ha vist. Sí. Però al final qui te l'ha desastre. fet? No ho sé. El de la porta, no? Sí, el de la puerta, Martín. Oh, Martín. Martín, gràcies, muy bien, Martín. Muy bien, Martín. Gràcies. El Talia té un personal que és que val pa tot. Sí. Ho han tret avant, Sí. Que fort. Te Vosaltres queda- sabeu? No. No. Sabeu Fer-nos de fer el corbata? nus? Sí. Sí, veus? Però, és que arribat Mary ha tard. vingut un No poquet passa res. tard, si no te l'haguera fet, clar. Sí. És que, veus, és que hi ha que saber, Hi ha que saber de tot en jo esta tampoc vida. ni idea, però No, gràcies jo. als tutorials, tu que eres joven, Ho voy a hem pasarme al intentat, castellano, Mare, una de Cosentaina i una de Beniarrés, Ja. veuràs. Però vas a la fira, per cert? No, no estic. Calla, no m'ho digues. De veres. Que pena. Que... Tú estuviste en OT3, ¿no? Eh? ¿Tres?
¿3? No sé. Pues si no había nacido en OT3. En OT3. Es que de veres. Que femen Hostia, Nacho. no, es que OT3 Si no saps ni fer el nus de la Es corbata, verdad, i soy ara... torpe para los nudos de la corbata No y sé para ni la de què està televisión. parlant. No, OT3. Ah, OT3. Diu, tu estaves en OT3, no? No. Quin era el teu OT? Per ser- 2020. 2020. 2020. No fa res, si és Ya, que bueno, és una es recién llegada. recién Muy llegada a la fama. Ya. Bueno, que también fue como muy de golpe, ¿no? La fama para todos los concursantes de OT Sí. en concreto y algunos, sí, algún concurso más, ¿no? De televisión, pero en OT era muy bestia, ¿eh? Y En OT. salisteis de aquella academia y ¿qué pasó? En OT es bestia porque estás 3 meses totalmente descontextualizado, no de lo que está pasando fuera a nivel profesional, de personal. O sea, yo no me acordaba de mis padres. Me acuerdo allí dentro que... Digo, O sea, estás en otro mundo real, ¿no? No sabes nada, no piensas en nada. No te acuerdas, te quitan el móvil 3 meses. Bueno, yo 3 meses, depende de lo que Sí, dures, sí, ¿no? sí. Para mí lo mejor fue eso, que te quitan el móvil. Ya. Y Y no estás la pendiente del primera hate. noche, eso es lo mejor. Pero luego sales Claro. y es todo de golpe. Lo bueno y lo malo. Y pesa todo mucho, ¿eh? Claro. O sea, es heavy, lo bueno y lo malo. ¿Qué te hubiese gustado saber antes de salir? Quiero decir, para enfrentarte a todo eso. Que no hubiese hecho caso a nada, creo. Ya. Estaba yo... Una vez pasas el casting final, sabes que vas a la gala cero, a mí me daba igual todo. No sabes, tú, yo quería entrar a Operación Triunfo, yo no sabía lo que iba a pasar, o quién iba a ser, o qué Samantha iba a salir de ahí. Yo lo que quería era entrar en Operación Porque Triunfo. tú querías ser famosa. ¿Qué querías ser? No sé, famosa. Es que me daba igual, era como... Famosa, que es que tampoco me considero una persona Ya, famosa. ¿qué es la fama? ¿Qué es la fama? Es Y tú me lo humo, en verdad preguntas. es humo. Humo. Humo, y depende de dónde vayas. ¿Eres medianamente famosa o no? Claro. Depende de tu. a de- veces del eras tú la público. más famosa y otra la menos, Exacto. claro, ¿no? Una Depende vez eres cabeza de. de ratón Y otra no, cola de cabeza, león. Exacto. Muy bien, muy bien. Muy ¿Has bien, visto? muy Y bien. vale la Dos pena ser rubias, con dos la del. rubias, ya habéis No, hecho- cabeza de Estás ahí ratón, no sé. completando un refrán este refrán es ideal, no como el tuyo de ¿cómo es? Ni calvo ni siete pelucas. Ni calvo ni Otro siete pelucas, clásico. siempre le encanta. Sí. El- Es de mi padre que está por ahí, sí, sí. No, hoy está toda la familia, Está toda la están familia todos completa, los está amigos, por ahí, porque sí. claro, es que no siempre Y mi se madre. tiene en este podcast, en este teatro, a estrellas como Marc y Mary y Samantha, ¿no? Porque lo sois, o sea, ¿vosotros sois conscientes de que sois ahora estrellas? Estrella. Estrella, es que también, que es una estrella. Bueno, sí, estrella. Pues yo qué sé, sí, Todo el mundo brilla. estáis- Todo el mundo Sí, brilla. qué bonito. A su Todo el manera. mundo brilla, es precioso. Oh. Es precioso. Pero sí, es precioso. Es verdad. Y hay que buscar esa luz dentro de uno. Sí, porque Bueno. todos tenemos lo nuestro. Hay que rascar unos más que otros. Exacto. Unos Bueno, apalaes. Sí, hay algunos que no brillan, ¿eh? O sea, que brillan en oscuridad, es verdad. Hay gente chunga. Claro, La personalidad claro. maligna existe, hay gente mala. Mira la mala. pantoja. Sí, eso es verdad. Es verdad, que la pantoja. ¿Qué dice esta No, de la a pantoja? Diego es pues, pero la pantoja es mala. Ah, no, yo mala. decía, es verdad lo que has dicho tú, lo de la pantoja, yo no lo conozco. No, yo tampoco, yo tampoco. Siempre hay un lado oscuro, pero también hay un lado de luz. Sí, Pero, sí. pero perdona Qué que yo filosófica, insista, tía. hay quien no tiene ese punto de luz, que solo vive en la oscuridad más absoluta y genera odio, Terapia. porque dentro del odio y del malestar, de la malignidad, se nutren y se sienten muy bien. Hay personas malas, Sí, sí. existen. ¿Eso es así? Sí, claro, la personalidad maligna de toda la vida. Pero hoy hemos tenido suerte y aquí todo es buen rollo. ¿Hay alguna persona mala en la ahora sala? te va a Que decir. salga, por favor, que salga lo por la diga. puerta. Que lo diga. Porque tú, Samantha, te has encontrado con alguien maligno. Yo es que no lo veo Lo tampoco. detectas, claro, No, es que también no. hay que saber detectarlo, no. ¿eh? Y en este mundo, ¿vosotros sí o no? O sea, ¿sabéis quién Ella va tiene- por sí, interés? Tiene más ella o- ojo. tiene más, sí, ella tiene yo más veo intuición. cosas. Ella es bruji, es que tú eres bruji. Claro, no, es la Sí, sí. intuición. Yo Simplemente. no le hago caso, tía. Yo me iría a tomar un café con Satanás. Sí. Todo te parece interesante, ¿no? Sí. Pues sí. Ay, pues me ha dicho tal y mis amigas me dirían, tía, pero es que... Yo, ¿qué? Ay, ¿cómo eres? Y después es,
Tía, tenías razón. Pero bueno, le puede esa curiosidad y por eso también tiene un podcast, Samantha. Sí, ¿Encara el feo o no? sí. Es guay, porque Es es que guay. no tiene filtro. Samantha no tiene filtro. ¿Se llama así el podcast? No, no Samantha se llama no tiene así. ¿Cómo filtro? se llama? Triunfitas con traumitas. Triunfitas con traumitas. Contra Con es que estaba traumitas. pensando, contra humita, digo, humitas. De humedades, ¿Tienes ¿no? humitas? ¿De humedades? No, con traumitas, que De mira, nos trauma. viene muy bien para Con un traumitas, sí, podcast sí, de sí. salud mental. ¿Tienes ¿Qué traumitas? trauma No te es de quedó? salud mental. No. A ver, No, que nos viene bien ahora si quieres tratarte algún Sí. trauma, digo. los invito... Que te sale gratis. El psicólogo adecuado, sí. Bueno, sí, vols. No, Triunfitas con traumitas es humor. Y tratamos el trauma de la persona que viene con jijits y con jajas, porque Mayalen tiene media carrera de psicología. Ah, bueno, media. entonces... Pues sí, por entonces Claro, joder. media es Hostia. con jijijajas, si no. Coño. Media, sí. Y yo no sé nada de nada. Entonces bueno, pues ahí estoy. Pues Nacho tiene la carrera entera. Enterita. Hay que decir que Con parte de máster ella... y todo. Me pasé en el bar parte de ella. O sea, Bueno, se lo sacó. me la Por saqué, me la tanto, saqué. si tenéis algún trauma... Sí. No, pero ahora en serio, ¿os ha generado algún trauma o alguna... ¿Vais a terapia, por Sí. cierto? ¿Hacéis terapia, sí? Mayalen y yo, las dos. ¿Eh? Estamos fatal, ¿eh? ¿Tú, Mary, también? No. Sí, bueno. También. Muy bien, pero bien. Psicóloga ¿Antes holística. de o a No, posteriori? antes de también, Antes de, o sea. muy bien, muy bien. A- Y a ya ti- os a ti preparó no. un poco, Tú, ¿eh? Marc, tú No, has- a él no le hace falta. Yo Perdona, fui, es la que verdad, pero... a los tíos nos cuesta más reconocer esto. No, pero no por eso fui, porque ella también me insistía, deberías ir y fui. Entonces me dijo la chica, bueno, ¿qué te ocurre? Digo, pues a mí nada, yo sí me encuentro... no, de verdad, digo, me encuentro muy bien, soy un tío con mucho temperamento, igual tendría que controlar eso y tal, pero por lo demás yo me encuentro bien. Pero bueno, mi mujer me ha insistido en que viniera y he venido... Está bien hacer caso hasta que... No, pero a ver, no quiero decir que Hombre, igual, que no lo necesite, Todo el seguramente. mundo tiene ciertos bloqueos, Sí, no, o sea sí, que... sí. Obviamente Lo yo que me pasa es que hay bloqueo, que pero- reconocerlos. Hombre, claro. Y a terapia de pareja no. No, aún no, ¿eh? No, Aún no, Aún no, estamos no. en ello. Hombre, es que también es muy bien. O sea, mira, ayer me vi, no sé cuándo, o antes de ayer, una peli en Netflix que es de Bajo Terapia, bueno, buenísima, española, tal, buenísima, de terapia de parejas. Sí. Que la psicóloga los deja allí para que se solucionen sus problemas entre ellos, hablando. Las Es que parejas juntas. Las Todo. parejas juntas y van saliendo temas muy interesantes. Y aparecen otras No, cosas. no. Pero que hay que hablar, hay que contarlo, ¿no? Hay que siempre Sí, hay que expresar, comunicarse. hay que comunicarse, es muy importante, ¿no? Y a veces cuando se está en la cresta de la ola, ¿no? En ese momento de fama, como que te vuelves más para adentro, ¿no? Sí. Ese caparazón para que no digan, para que no opinen, para no mostrarte vulnerable. ¿Eso te ha pasado, Samantha? Sí, cuando pasa algo, también yo estoy, bueno, ahora estoy tranquila, a ver cuánto tarda en haber una funación en Twitter. Siempre, es cada mes, cada 3 semanas a veces, y hace así. Y bueno, yo lo que hago es desaparecer. Digo, ya no me van a ver. Ya no van a tener nada de qué hablar. Es mentira. Además, yo soy súper activa en redes sociales, en Instagram. O sea, tú entras al trapo. No. O sea, ¿te lo lees y Yo contestas o no? A veces no lo leo. Y de repente alguna seguidora me manda, no entres a Twitter. Ah, y Te lo entonces ya... recuerda, ¿no? Y es como, Claro, tía, te Como pica no la yo ni lo había curiosidad. visto, a ver qué ha pasado ahora. Y a lo mejor es una cosa que se ha sacado de contexto en un podcast o lo que sea, porque hace mucho eso también. La Ya. gente coge, corta, y a lo Sí. mejor yo he dicho, un amigo mío tenía que hacer una obra de teatro y tenía que decir Heil Hitler. ¿Y qué cortan? Heil Hitler. Ya. Y yo estoy ahí en bucle y digo Heil Ya, Hitler, Heil Hitler. ya. Y la gente descontextualizada viene a mi Instagram a decirme de qué me puedo morir. Y es en plan, tío, qué malos sois. Sí, esto es un Eso de ser temazo, en ¿eh? psicología, el de la No, media carrera es un hijo puta, directamente. No, pero que es verdad que manipulando declaraciones Sí. o incluso ahora con la inteligencia clickbait, artificial es ya que- te copian la voz y puedes decir, y hasta que se aclara todo ¿no? y se pone en contexto y tal, ya te han puesto a parir, ¿no? Y cómo es difícil de gestionar eso, ¿qué se puede hacer? Sí, no, yo estaba Claro. pensando, yo es que a veces lo hago también, yo también tengo mis pequeños haters, poquito, mucho menos que vosotros, yo no soy famoso. Pero es verdad que algunos he tenido... Pero en tu campo sí, claro, hombre, es que claro, en mi cada uno campo lo tengo, suyo. tengo alguno que me mete caña. Yo siempre digo, esto es un poco de envidia, ¿no? Es un pobre acomplejado pero bueno, está bien tener envidia, está bien, siempre que la envidia te lleve desde la admiración. Es Claro. decir, lo admiro, le tengo envidia, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer lo que el tío o la tía ha hecho? Porque detrás de esto hay mucho curro.
Y a mí eso me parece positivo, ¿no? Porque te ayuda a ponerte en marcha. Yo cuando me han metido un poco de caña, lo que he hecho ha sido salirme y decir, bueno, me desconecto, pero sigo entrando, pero yo pienso que me he desconectado. Pero de vez en cuando sigo entrando sin contestar, por salvaguardar mi salud mental, ¿no? Es mejor no entrar. Lo bueno, yo hubo una temporada que contestaba, cuando alguien me metía alguna caña, me contestaba con Bob Esponja, con el GIF de Bob Esponja o de Patricio. Entonces con eso se rompen, porque dicen, bueno, este tío... ¿Cómo le entro ya a este tío con Bob Esponja? Vosotros entráis, pasáis, no lo leéis, os lo leen, De vez en cuando os escriban entro, alguna... pero lo más bonito es que contestan por mí. Ay, ay, Oh. Sí, hay ay, gente que ay. contesta, sí. Sí. que- ¿Y Ya, a hay veces alguna pasa. crítica que realmente os haya servido para hacer las cosas mejor? O sea, una crítica realmente constructiva desde la mala leche, pero que digas, ostras, pues es que ahí tienes razón. Hombre, yo creo que todas las críticas son para mejorar, ¿no? Porque aunque no tengan fundamento o ninguna coherencia, pero tienes que ver que de ahí puedes sacar algo positivo. Entonces, Eso es ser muy buena persona, ¿eh, Mary? Ya, Sí, tía, yo... pero es que realmente ella es así. Yo hubo un momento que dije, hostia, déjame contestarle a este. Ya. Que me pone, que le Es que- Claro, pero Hostia. ella se apuraba, pero para Ya. mí era... A mí me entraba mucha risa cuando leía los comentarios, porque ella me venía a veces llorando. Mira, y digo, pero tía, digo, Barbie de geriátrico, pues si eso es un eslogan de la hostia, vamos a hacer una camiseta con eso, ¿sabes? Es decir, no... Luego ya cuando entraron con payasos subnormales, tal, no sé Eso qué, no es nada constructivo, es que puedes sacar No, positivo de un... no, pero... hombre, pero cuando te dicen es que eres la vergüenza de España, ¿no? De tu país, pues te afecta porque... Es que es Ya. normal y tienes que Es permitirte normal. sentirte como una Tienes mierda. claro que esa persona no pinta nada ¿sabes? y no va a O- ningún o sitio, qué pero claro, vergüenza te para tu afecta. familia. Es que imagínate, a mí también, y bueno, y que me tengo que suicidar y cosas así. En serio, Así es es, que sí, de verdad, sí, es eso que lo no, dicen no puede mucho. ser. ¿Os acordáis de Tipicoy? Sí. De los humoristas, no Sí, sé. sí, Pues sí, había sí. un chiste de ellos que a mí me gustaba mucho, que era uno le decía al otro, es que mira, yo no hablo con idiotas, y el otro le decía, pues yo sí. ¿Sabes? Sí. Y claro, me parecía brutal porque yo creo que eso es lo que hay que aplicar, es muy Groucho Total, Marx, es decir, oye, total. mira, has quedado en la posición 22 en Eurovisión. Digo, hostia, si yo hubiese quedado en la 25, si fuera por mí. Y entonces es la manera de relativizarlo Ya, desde el realmente. humor, ¿no? Claro. Y es que seguro que si te encuentras a esa persona cara a cara, le desmontas, quiero decir, es que se No, quedaría... es que cara a cara no hacen nada. Con La cara gente por es tan eso. maja. Es verdad. Es que al final no era importante participar para muchos. Ya. Tiene un estilo de funcionamiento llamamos pasivo-agresivo. Sí. Son pasivos cuando se encuentran en una situación que se sienten en cierta manera inseguros, con un entorno de un desconocido o con un jefe, realmente se callan. Pero cuando se sienten seguros aparece la agresividad, pasan de la pasividad a la agresividad y contestan de esta manera a familiares, porque en su vida diaria funcionan así, determinados familiares, con empleados, si son jefes, o con en Twitter desde el anonimato, ¿no? Y luego además buscan su público y se van creciendo, ¿no? Con los likes. Es este punto estilo agresivo, pasivo-agresivo que tienen, ¿no? Los haters, estos haters. Hicimos bueno, dentro de la promoción que estuvimos haciendo, una de las cosas era estar en la Gran Vía disfrazados, Ah, sí. como de periodistas, o sea, con la cámara y tal, como éramos los periodistas nosotros, y les hacían una pregunta, ¿no? A la gente, oye, ¿conoces la canción que va a Benidorm Fest? Pues mucha gente no la conocía, otra gente sí, y se pronunciaban, ¿y qué te parece? Ah, pues muy mal, no sé, o sea, pues se ponían así. Cuando nos quitábamos las cosas, ya, lo que dices, ya Sí, se reculaban, ¿no? Y era como, no, pero me parece estupendo. ¡Ánimo, ánimo! Pero es que estoy segura de que piensan eso. Lo que pasa es que no sé por qué motivo, Bueno, ¿no? de todas No, que se- maneras... No, O no, que o al no, revés. yo ¿no? creo- Que ¿Al no lo revés? piensan. Ah, ¿que no piensan? Que no piensan, no, que pero no yo- piensan eso, que son chungos. Pero chungos. delante de les viene Ya, la parte son pasiva. cobardes, son cobardes. No, ya- De la pradera, Yo me parece creo bien. que por lo general, no solo en redes, a la gente nos gusta hablar. Y, Sí, el cotilleo, y el cotilleo, cotillear el chafardeo, sí. Opinar. y meternos en la vida de los demás, por lo general. Sí, ¿eh? a mí me encanta. Pero a mí me encanta, pero sin hacer mucho dañito, ¿no? Pero Es yo le por- comento con una amiga, pues está tal. Claro, no, y y no pongo sale un de tuit a ahí. ella, nombrándole a ella, a su padre, a su madre, a su tío, a su tía, a su Claro, primo. Claro, y no sale de ahí, de la amiga, del tal, del café, Es de, que yo de qué sé. jiji, jaja, pero ya, gastar tu tiempo, ¿no? En escribir algo en Twitter, mandarlo y estar pendiente tal, eso ¿Qué hay ahí? es que ¿Qué hay es ahí? un tiñas. Sí, ¿eh? es un ¿Qué tiñoso, dices sí, tú? es un tiñas, sí, tiñoso, sí, la un persona tiñoso. tiñosa, sí, sí.
Pero está bien cotillear, ¿eh? Porque Sí. los animales se acicalan y nosotros hablamos. El lenguaje es nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Y todos cotilleamos. Y el cotilleo es positivo, porque nos une, es pegamento social, ¿no? Es un buen lubricante. Cuanto más conozco a mi tribu, cuanto más conozco a la gente de alrededor, más seguro o más integrado me siento, ¿no? Por eso yo creo que es una oda, lo de la canción de cotilleo me parece fantástica, porque es una cosa positiva el cotillear, ¿no? Muchas gracias. Chisme. ¡Chisme! Nos encanta. Me encanta. Pues contadme uno. Vuestro, personal o... Ah, un chisme. Un chisme. Ay, Un chisme, venga, ya que estamos Samantha. así. Pues Samantha, cuando venía a mi estudio, se dormía en el sofá. Un dia ¿Te va passar. acuerdas? A ver, contadme Se esto. ¿Habéis dormía. trabajado Mira, vaig a juntos? contar-te. Sí, va. A voltes anàvem... Ai, Sí, no, com vulguis. esto es bilingüe. Quan anàvem... Ai, Cuenta, Valencia. Sí. es que contar, A veces sí, contar vamos. esto en castellano es muy, Ya, muy raro, no, ¿no? es extraño. Íbamos, pues el de Muro, Mike y yo. Creo que aún no existía Cactus. ¿Erais cactus? Al ya? principio. no. Existía Cactus, pero no habíamos sacado nada. Vale. Que por cierto, llevábamos unas canciones de mierda y Marc dijo, esto es una mierda. Y sí, es que era una Eras un mierda. hater de su música. Bueno, No, Total, es que era una total. mierda. Era una mierda. Era Sí. Bueno, Art de Bogotá ha hecho una canción de mierda. Oye, de la mierda se puede sacar ahí No, también era arte. muy malo. Un día t'ho enseñem. No. No. Bueno, y fuimos a comer ahí a la plaza de Bous, de Ondara, que hacen unos arroces increíbles. Bueno, Sí. pues hasta aquí, ¿no? Con un cremaet y todo. Ala. Claro, la pancha ben plena, ves a Pues yo grabar. llegué y tienen el sofá estupendo en el estudio y dije, uff. ¿Y bequé? ¿Y pequé? ¿Y pequé? La Me becaron. encanta. Le dieron una beca. Fui al estudio de Marc y bequé. Y bequé un poquito. Qué bueno, qué bueno. O sea, que ya os conocíais, habéis trabajado juntos. Qué Desde guay. el 2017 o 16, no sé, y ella me ha maquillado en videoclips y me ha Exacto. peinado y todo. Es heavy. ¿Cuál es la artista que habéis conocido ahora, la artista que habéis conocido ahora que más os ha sorprendido? Para bien y para mal, ya que entramos en los chismes. O psicólogo. o Para- cine. Ahora hablando de fama. Aprovechando. No. Bueno, a mí Mónica Naranjo me encanta. ¿Quién, perdón? Mónica Naranjo. Ah, Mónica Naranjo. Que además tiene una canción que se llama Fama, que es Sí. brutal, Sí. brutal, dice muchas Pero ella cosas. chilla cuando canta, ¿no? Es que soy un poco hater. ¿Cómo por meter un poquito chilla? de caña. ¿Verdad? Cuando canta chilla. Mónica Naranjo es brutal. Por cierto, venís de Barcelona, del Loco Bongo este, que es un show, del Sant Jordi. Un Sant Jordi lleno debe impresionar, Sí, bueno, mucho. más que Estocolmo fue, ¿no? ¿Dónde fuiste? No, bueno, ¿Dónde era? en Malmo. Malmo En 18.000 Malmo. personas. En Malmo. Debe impresionar muchísimo, Sí. ¿no? Bueno, yo igualdad que tenga 100 personas que 10.000, soy ¿Sí? miope. Eso es verdad. De la quinta fila, no, de la Ya quinta no del ve. 1, 2, 3, 4, 5. De la sexta fila no veo nada ya. Veo cabezas. Yo le digo, hoy ha habido 10.000 y no sabes si le estoy mintiendo. Sí, son 10.000 o 10. Es verdad que los técnicos de luces ayudan, ¿eh? Porque ya no ves a ya. partir de Es tal. curioso porque el viernes estuvimos en Fuerteventura y era una cosa muy pequeñita, habría 200 personas en un sitio muy reducido. ¿Qué estabais en el Dragon Khan? ¿Eh? En el Dragon Khan. Exacto, en Fuerteventura. Broma mala. exacto. Fuerteventura. Lo siento, Ah, que Portaventura. era un Muy chiste. bueno, muy bueno. Me encanta este humor. Ah, yo digo, no, Me Perdón. encanta No lo ese humor, pillo. no le des coba, Marc, no. Me encanta, No me le des encanta. coba. No, y había muy poca gente, ¿no? Pero estaba súper entregada. Y luego al día siguiente estábamos en el Loco Bongo y había 10.000 personas también súper entregadas. Pues nosotros subimos y bajamos de la misma manera. O sea, estábamos Qué con un maravilla. subidón igual. Qué Porque maravilla. al final es lo que pasa, que es que te encanta Pero la siempre canción. tenéis el mismo subidón, o depende de dónde vayáis y a qué público os enfrentáis. Bueno, el viernes fue duro porque nos habíamos levantado a las 4 de la madrugada, habíamos hecho horas de vuelo y yo estaba cansadísima y le decía, ¿y esto cómo me lo como yo ahora? ¿Cómo me animo? ¿Cómo me animo, no? Pues nada, al Ya, final... pero te dio subidón sí, con la No, gente. sí, con la cuando gente. sales, Es ¿no? que Se eso te es lo pasa que todo. pasa, claro, es que es una cosa, es adictivo, porque claro, no es lo mismo que vayas a hacer, que hemos hecho muchos conciertos donde había poca gente o ninguna gente
y tienes que, pues bueno, tocas para ti, ¿no? Y otra cosa es tocar para un público que te responde, eso es una droga muy dura. Bueno, justo un año antes de Eurovisión estabais, ¿dónde era? ¿En León? En Ponferrada. En Ponferrada, ¿no? Con Un 0 pueblo- personas. Con 0 personas. Grabando el directo. con Yo he venido aquí a nadie. tocar, es decir, yo tengo que tocar, no me he hecho 1000 kilómetros. ¿Y no había nadie? El dueño. Nadie. y Había lo- un partido de fútbol o no sé era qué. la final de Eurovisión. Claro, y claro, lo más justo la curioso final de Eurovisión. es que nuestra baterista nos dijo, bueno, yo termino y me voy al hotel a ver Eurovisión. Y al cabo de un año estábamos delante de 10. Eso es muy fuerte, de verdad. Es que es muy fuerte. Muy sin, fuerte. sin haberlo soñado, ¿no? Exacto. Siquiera. ¿Lo teníais en mente alguna No, vez para esto de nada. Eurovisión? No. No. Nunca. Tú, Samantha, llegar a donde has llegado, y que te queda mucho recorrido y muchos años y muchos éxitos, ¿tú lo habías soñado alguna vez? Yo siempre. Siempre. Sí, es verdad, en el estudio ella siempre estaba con lo de los castings y tal, y cuando le ocurrió era como, hostia, lo ha conseguido. Yo lo pensé, dije, esta tía estaba ahí, pum, hasta que ¿Tú haya... querías ser cantante? Famosa. Yo quería ser cantante. Ole. Famosa, bueno, es que tampoco me considero famosa, es que... Bueno, se Bueno, yo no necesita te la conocía, fama yo no la también. conocía. Sí, yo quería cantar, que mi vida, o sea, yo ganarme la vida cantando, porque es lo que más me gusta. Entonces era, si puedo cantar... De hecho, me fui a Lanzarote a trabajar de animador y al final acabé siendo cantante en el hotel. Y dije, yo aquí canto. Sí. Y canté. Y luego ya, pues pasó lo de Operación Triunfo y es genial, la verdad. ¿Y porque- ahora volverías a ese restaurante de Canarias a cantar en una orquesta? Quiero decir, como has dicho, ¿no? Que la fama, el éxito, ¿no? Y un Sant Jordi lleno, un tal, es adictivo. Después, ¿os costaría o vuestro amor por la música y por cantar os haría volver aunque fuera una pequeña orquesta? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si Sí, pagan. Ella lo dijo el otro día eso, dijo, ostras, hemos ido a un montón de sitios que yo volvería, o sea, y en plan una cafetería a tocar. Y yo también lo he pensado, he dicho, hostia, voy a llamar a tal, digo, no, ahora ya no voy a llamar para ir a tocar a una cafetería, ya no estamos en esa liga. Ya. Pero como lo hemos hecho tantas veces... Es una Podemos manera ir a de Ponferrada, ¿no? agradecer, Sí, ¿no? sí, Es Ponferrada, una manera sí. de agradecer y de Viene disfrutar uno. con tu trabajo, Una. claro. Y también os digo que hay orquestas y orquestas, porque aquí no es por nada, pero miradlo ahí, Eduard Forés de la Orquesta Monte Carlo. ¡Saluda, Ford! ¡Hombre, el nuevo Eduard! ¡Hombre! Que no se quería perder esta reunión de artistas y además eso, del gremio, ¿eh? Sin tampoco soñarlo ni pensarlo. Trabajábamos en la tele y salió esa oportunidad y mira, uno descubre que canta bien, ¿no? Tú lo sabías. Bueno, su padre cantaba ya en una orquesta y tal, que ya tenía background, pero que de repente igual, ¿no? Te sorprende la Igual- vida, te reinventas y te dedicas a... Igual me puedo dedicar yo también. Tienes que tener buena voz, ¿eh? A ver, prueba. No, lo Prueba. voy a probar. Ay, Prueba, ojalá. ahora que ya te No, sabes la puedo. canción de Zorra, prueba. No. No, que no le ha gustado mucho. ¿eh? Le ha gustado más Cotilleo. Cotillo me ha gustado mucho. Sí, más que Cotillo le ha Zorra. gustado por el contenido, Sí, ¿eh? me parece una canción muy interesante, además con un ritmito bailable. Yo casi que he movido el pie un poquito, que ya es. Si tú eres muy bailongo. Soy bailongo, pero aquí me da vergüenza. Sí. Sí, sí. Sí, me da vergüenza. No, pero Cotillo es verdad que es muy potente y el videoclip y todo. Y bueno, y la tegua, ¿eh? Esta no la había escoltado yo. esta. Fuimos, es bonita. Es preciosa. ¿Qué estás haciendo ahora? Porque además del podcast, ¿has hecho doblaje Sí. o estás haciendo también doblaje? ¿Y de canciones cómo vamos? Estoy componiendo EP para el próximo año. Me está gustando la vida. No sé por qué, me está gustando mucho. Llevo un año. ¿Componiendo una canción? No, Ah. el EP entero, Ah, ¿te imaginas? Es No que te pases. EP... Contra humitas no te pases. Ay, no, por el amor de Dios, me daría algo, me daría un Harry, no. Pero quiero hacer algo chulo y estoy como yendo mucho al estudio. Estoy como, ahora sí. Es que me ha costado mucho también aprender a decir, este es mi proyecto, aquí Ya. entro yo. No tengo ni idea de producir, ¿eh? Yo en Logic no sé poner ni un reverb en mi voz. No sé hacer absolutamente nada, pero sí sé lo que quiero y cómo lo quiero. Entonces he encontrado un equipo y unos productores que encima son de mi barrio, que es maravilloso porque lo ¿De tengo tu a- barrio, en Beniarrés? Ojalá. No, en Madrid. No hi ha barris, esto es un poble. En Madrid, En Madrid. al lado de mi barrio, 300 metros
y es como súper chulo. Estamos haciendo algo muy guay Qué y bien. estoy contenta. Pero eso es muy guay, ¿no? También el proceso de creación, no me digáis, ¿no? Para un artista ir al estudio con los compañeros, Es chulo grabarlo. ahora, ¿eh? ¿Cómo ahora? Ahora. que se tienen tantas maquinitas. Ahora que han pasado 4 años desde Ah. que he salido de Operación Triunfo. Ahora Si en este eres- si momento eres tuyo pareja, vital. No, no está Eso iba a mal. decir, eso Si iba a eres marido decir y yo. mujer no mola tanto. Empiezan los conflictos. Terapia de terapia pareja. Va, empiezan los Nacho, conflictos. entra. no Lo se que has respe- dicho- no se Tenemos res- que ir a terapia. No se respetan la jerarquía. yo Sí, creo oye, que- pero No. una cosa, sabéis que la inteligencia artificial está muy de moda y se utiliza para prácticamente casi todo. Para componer canciones, bueno, seguramente me vais a decir que no, pero ¿habéis tirado alguna vez mano de inteligencia artificial para meter un tema? O todavía no. De cronopista, sí. Todavía no. Todavía ¿Utilizáis no. cronopista para alguna rima? No, ¿No? ¿pista qué es? Pues, informa. Cronopista es como un Actualízame. diccionario de... Me lo dijeron los de Despistados. Pones cronopista y pones la palabra y tienes la rima sonante, consonante, como tú quieras. Y tienes, Nosotros es Google. y tienes Rimas las con- palabras que quieras, sustantivos, verbos, nombres. Y si alguna vez te quedas enganchado en alguna rima, yo siempre digo, cronopista. Qué Y fuerte, lo pongo y... qué fuerte, qué fácil ahora todo, ¿no? Bueno, Marc, antes Mary. tenías diccionario de... Va, sí, todo igualet, lo de rima, igualet. Luchar contra eso no Ya. se puede. Es decir, es que No, no yo se cuando tenía 15 años, 16, que ya empezaba a componer y tal, y mi abuelo me decía que eso que yo hacía no era música, ¿no? Pues ahora, claro, Ya. es Ya. que- y yo tenía influencias de los Beatles, digamos, de cosas contrastadas, históricas, ¿no? Y ya decía que los Beatles no eran música, ¿no? Quiero decir, y hoy en día igual, y con la música urbana y toda la electrónica es que es imposible competir. Ya. Va a ser así. Yo no la consumo nada, ¿eh? ¿La electrónica? No me entero de nada, ni el trap, todo. Sé quién son, porque Pero el rap sí, ¿no? el rap. El rap, ¿no? El rap me gusta, el rap de ahora no, tío. I el rap en valencià? Rap en Valencia sí. I qui és el rapero valencià que més m'agrada? Que me hagas I esta és pregunta. amic i que li ha demanat, i anava ell conduint i mos ha enviat El de un, Muro. Ah, un el missatget Pancho. sí, La sobre fama. la fama. Què espera Pancho de to? La fama. Com pot molar la fama? Quina és la manera en què pot molar la fama? Estava pensant, no? Si és que això és possible. Pues estava pensant que mola ser famós per fer el que t'agrada. No? I pense, per exemple, pues, en molts artistes que s'han fet famosos i damunt estan fent allò que els agrada. I això pues, és guai. Però, per exemple, estava pensant també en Jeffrey Dahmer o Jack el Destripador, que també es van fer molt famosos fent una cosa que els agradava molt. Aleshores, però això no molava. Aleshores, no sols t'ha d'agradar, sinó que ha de ser una cosa bona, no? Una cosa positiva. Bono. Fer Bono. cançons, fer art, Conduir y hablar. jo què sé, fer coses bones per... Muy bien, ¿no? Como Fa le com pilla el que de la DGT, lo va a flipar. No, fa Així com que que això conduïs, són però no els té carnet de que conduir. jo pense no que us són preocupeu, indispensables és per a que la fama Clar, mole. separat. Després té una xicoteta contrapartida, que és que, pues bueno... Que No, la de contrapartida, tant en ser qual, pues, la famós. gent ve i el parla i a lo millor a tu no t'apeteix, però bueno, és bonico i cada sempre són coses boniques les que el diuen, així que res. Vaig a comprar coses perquè estic fent obres. Està fent obres. Està fent-se una caseta allí, però està fent obres el xic. Està amunt i avall, amunt i avall. Però quina meravella, no? Quin exemple també hi ha amb vosaltres de, jolín, continuar sent normal, no? Fent obres, anar en cotxe, anar a passar la ITV, no? Totes aquestes coses de la vida diària i en un moment donat pujar-se a un escenari davant de tantíssima gent, no? A mi és que em costa, vull dir, em costa posar-me en la seva pell, per això em semblava interessant este podcast i que diguereu, ostres, doncs ho portem com podem o amb normalitat dins d'una normalitat, no? És que és difícil. I també s'emparella. És que ahir s'afegeix un altre hàndicap, o no? O vos ha servit per a apoyar-vos un a l'altre? Sí, jo penso que hi ha hagut un poc de tot, sobretot perquè en el que parlàvem, no? Dins de l'estudi, pues, ell és el productor, però la confiança a vegades... Estamos hablando en valenciano. Sí, no, fem-ho ja en valencià. Ah, Així també un vale. poc de tot, no? Sí. Ai, sí. Ara valencià, perquè ja, mira... Sí, porque estamos con Estem Caixa... Popular! Están atentos. Caixa Popular, coño. Sí, i a més, sí, exacte. Pues això, el que passa és que
pues això, la confiança, no? Ell als artistes no es tracta, no es parla com a mi, Com a per tu, exemple, ah. no? No. I jo tampoc La confiança a vegades, no? parlaria a un productor, a lo millor, com li parli a ell, com... És que això no m'agrada, I Això això és hauríem de positiu canviar-ho. o negatiu? Bueno, jo trobo que de tot es pot treure lo positiu, no? La confiança que ens tenim Nosaltres estem realment aprenent algo que no... O sea, de nosaltres dos, perquè tot i que portem 21 anys de parella, no hem estat tampoc... O sea, hem estat molt de temps junts, Sí, perquè nosaltres però a més clar, som no en esta intensitat. Sí, però claro, jo me n'anava a l'estudi i al seu centre i ara... Qué felicidad aquella, ¿eh? Estamos empezando a valorar si esto... No, però és veritat que és una nova vida, no? Que també, com a parella, també vos estimula, però també serà... Sí, estàs més hores en la persona i òbviament hi ha un desgaste, però siga la teua dona, siga un company de treball, és igual, vull dir, estar sempre en la mateixa gent doncs pot arribar a cansar-te, no? I nosaltres estem experimentant això i regulant-nos, aprenent a dir, bueno, pues jo sóc el productor, m'has de fer cas i, bueno, pues a tu no... És mi major hater. No és cert, no és cert. El que passa és que jo soc una persona molt directa. Si no m'agrada una cosa, dic que això em pareix una merda. I ho dic així. I, claro, pues hi ha gent... Samantha o corrobora. Però que no vull dir que no tinga solució. Vull dir que, clar. Anem a treballar per a fer-ho millor. Hi ha que ser clar en això, no? Jo és que igual no tinc unes formes molt ortodoxes. No te filtro. Ja, però com ja el coneixes des de xicotet. Hi ha gent a la que li caic mal. Vull dir, és que una vegada... perquè eres molt directe, no? Sí, parlant del hate, ara és curiós perquè tenim un amic que em dia, bueno, tu saps que caus mal a la gent, ¿no? Digo, pues no sabía, tío. Pues, sí, era como... Y lo decía él, que él cae también bastante mal, ¿sabes? Y claro, que yo pensaba que él también le caía mal a mucha gente, entonces era molt graciós perquè era com... Dic, bueno, pues la gent, pues si li cae mal, dic, si no en coneixen, no? Vull dir, Però no ho diria mai de tu, Marc. Jo tampoc, a mi no m'ha caigut mai mal. Ja, bueno, però... No? Igual treballant eres més... Sí, el més... que passa és que jo tinc el semblant molt seriós i sobretot quan vaig de ma casa a l'estudi, que són 300 metres de carrer, que hasta que arribi a l'estudi pues igual en troben algú i jo estic en el motor posat en la cançó que siga en el cap rebotant-me, igual pues, si no em fas no me n'adone, no? I és cert. De fet, després de lo del Benidorm Fest vaig agarrar una actitud distinta perquè em vaig adonar que ostres, hi havia gent que estava pendent de mi i que igual esperava que jo la mirara o en dirigira i vaig Quan començar... mai ho has fet. Sí, exacte. I vaig començar a ser conscient de dir, bueno... He de ser simpàtic, no? Sí, un poc. He de fixar-me que igual hi ha gent que està emocionada i que jo ara tinc també una responsabilitat d'adonar-me'n a ells, no? De donar-me a ells i ho he controlat més. La veritat és que a mi això m'ha sentat bé perquè he après a posar una sonrisa, que a mi em costava molt fer una foto i estava sempre serio, cara perro, ahí, ¿no? Ja, cara perro, tu en lo teu, ahí pensant i tal. Pues sempre hi ser simpàtiquíssim, la veritat. Sí, m'ha ajudat, a mi m'ha ajudat a canviar-me el caràcter, o sigui, realment... O sigui, no notes així fingit un poc de... No, perquè mos fem fotos en gent que està superemocionada. Automatices, és que ja que practica, no? A la que practiques la simpatia i la sonrisa, al final revertix en la teua personalitat. El fas més simpàtic. És el que anava jo a dir, molt bé, tia. Primer, potser un poquet falset, però després ja... Sí, no, el teu comportament i ser somriure afecta a nivell intern el teu sentit. T'ajuda. A que sí? Això volia dir. Això te l'ha dit la teua amiga. En una bona freqüència. Jo quan estic enfurrunyat faig aixina. Sí. Clar, I canvia el xip, eh? Tu has tingut, o sigui, t'has notat un canvi d'actitud en la teva personalitat des que no eres famosa a quan vas eixir d'OT? No. No. Eres la mateixa Samantha? Jo crec que sí. Al principi era raro perquè jo el que volia fer quan eixira d'OT, jo em reballem d'Operació Triunfo i ja em diuen hem posat un hotel perquè com en 5 dies és la final i vaig dir no, envieu-me a Benyarrés ja. Jo volia anar error, perquè jo anava a Benyarrés, a ma casa, però per la gent de Benyarrés i del voltant anava Samantha d'OT a casa. I me se va plegar
el Ja me'n carrer. recorde d'aixes imatges, ho van treure Jo a també, punt. sí, vaig veure-lo. Tot ple allà, tots Jo els no dava veïns, crèdit. càmeres, i ella entrant allà a sa casa. Ah, Sí, sí. horrorós, perquè jo... A més, vas anar en el teu noviet d'aleshores o no? Encara no, perquè ella Encara estava no. dins. Ah. Jo vaig anar Ah, soles vale, i mon vale. pare, baixa a fer-te s'ha 4 anat. fotos. Jo, papa, no, és que no són 4 fotos, jo estic agobiada, gent en mascareta. La gent en Twitter, Samantha no està respetando la distancia de seguridad. Jo, què? Mon pare, baixa. En Twitter, no. No tenia representant encara. Ja, que va ser un error. Que millor t'hagués quedat allà en Jo Barcelona. pensava que Benyarres era a casa i era un lloc segur i es va convertir en 3-4 mesos, 3-4 mesos després, ara Benyarres era horrorós. Clar, que s'ha de fer en un No cas per la així. gent de Benyarres, Avisar, O sea, fer un bando i ve Samantha, deixeu-la en pau. Clar, la gent també, per No, agradar-te estava tot... N'hi ha Però gent de Beniarrés, escolta'm. A veure, quanta gent de Beniarrés hi ha? Uno. Molt bé. Ya han tres ahí. Dos, tres, Tres. Más que en Ponferrada, coño. Exacto, Es ya un es, ya éxito. es. joder. Però, claro, però Quan per vaig- agradar-te voldrien estar allà tots recibint-te i tal, i tu, madre mia. La no? primera volta que vaig anar en la meva parella, que era exconcursant d'OT, estàvem i sentia Samantha, enseñamoselo! Enseñamoselo, per favor! Ensenya'mos al novio. Enseñamoselo! Som al balcó! Som al balcó! I jo, pues no. Però que meravella. Per l'amor de Déu. I Però jo, això ara em tindries ric, que però en haver-ho aquest moment fet, era en treure-lo plan, pel balcó així com Michael Jackson a la... Això volia! Fer així allà. I jo al principi, ara m'ho prenc a risa, però en aquest moment jo estava super enfadada. Ja. Però perquè quina- no sabia no gestionar-ho. sabies Quina edat tenies ahí? gestionar-ho. Quant de temps 25. Claro. Clar, és que era molt Jo no joveneta. sabia què fer d'això. I ma mare, que bé, mira, que xulo, quanta gent no. No! Van Però no arribar a perquè dir, no sabies gestionar-ho, no? perquè també el fandom que es crea en OT és molt heavy i molt intens. Aleshores, jo me'n recorde que eren festes de Benyarres i jo vaig treure una taula al carrer, perquè Camauela està justetet en el centre, en el casc històric. Benyarres, va. I van treure una taula i estàvem els meus amics, es van fer una foto amb mascareta, estava tot el poble sopant, Pues, por tu culpa, Pedro Sánchez ha decretado una ley de cierre del ocio nocturno en España. Ja. 4.000 retuits. Sí, que tot adquiria unes Tu direm, dimensions tio. brutals i tu estaves allí en el teu poble tan tranquil·la. Sí, saps? Jo decía, ara Pedro Sánchez ha vist la foto i ha dit, ja està. Samantha també n'hi ha res sense mascareta? Mai bé. Hasta sí hem arribat. I em va afectar, un moment, perquè després no és sols el tuit, és que després rebota a les teves xarxes socials i la gent està insultant. Ja. I és en plan, jo per què tinc que passar per això per fer-me una foto sopant en els meus amics? I ara ho portes millor? Sí, molt millor, molta teràpia també. Ara no vas a venir a res o vas? Ara no vaig Ja no gens. vas? Gens? Gens, tia. Ah, este estiu no vas anar? És una experiència traumàtica. Aquest estiu no em vaig anar a Mèxic. Ah, bueno. Bueno, Lo bé que s'està en Beniarres en estiu, que no fa calor Fa 2 ni anys que no res. estic en festes. És que... Y en México, ¿ve? ¿Vas a tornar en La venganza de Moctezuma con nosotros? Que también cagamos views. Jo no, res. I mira que vaig partar i... per l'aigua. Sí, sí, no sé. I per l'altura o coses no, d'aixes que de l'aigua. ser l'aigua i tal, però van vindre 5, O sigui, vam Ala. anar tots i quan En l'avionet, que no? Quan tornàveu o allà? No, o allà no, allí, mateixa? estant Uf. allí. mos Pues vam jo de anar. 10, Sí? No I va estava passar cagada, i res? duia Joder, res. pues. Cagar o ni no? un susto. Cagar o no cagar està bé? No, no. Ara sí. Tenia susto perquè tot el món va a flipar, van a secuestrarte. Home, és que Mèxic... Ni un sustet. No, nosaltres allí molt bé, però en això mos va Res. Però fer- va ser abans d'un concert o després? Teníeu que actuar i això? Estaven No? de Estàveu de promoció. promoció. O sigui, va ser horrible perquè damunt estàvem desplaçant-nos constantment. Ostres. Ja. Una mierda de promoció. Una mierda de promoció. Una mierda de promoció. Que apuro, que apuro. Empatitzem molt jo en aquests casos, que jo sóc de... Sí, bueno, sí. És que un taxista Ai, ens, molt solteta. ens ho va dir, esto es la venganza de Moctezuma. Yo me estaba mirando y digo, hostia, claro, tío, venimos aquí a colonizar y ahora esto nos lo van a devolver. Te voy a dejar el colon, pero limpio, limpio. Exacto. El colon como el bote de colon. Ingeniosa. Bien, bien.
No, però perquè estem engenyosa. entre amics, perquè El estem colon, entre amics. el colon. Estem entre Hòstia. amics i no No, cal no, tant, no cal tant. No, coño, Que que persa m'ha fet gràcia. sorpresa, hòstia. Va fer molta expliquem, gràcia ho el colon. Joder. Queria jo que estem entre amics. I això, tirant mà d'altre amic que volia saludar, perquè és que es coneixen tots i han treballat també junts. Sí. Tenim una salutació i també la seva definició particular sobre la fama d'Artur de la Pa que rimi. Fúmiga. D'Artur, que també no conduïa. Hola família. Bueno, jo sóc Artur de la Fúmiga i Eixe Teatre està molt ple d'amics i amigues, Carol, Samantha, Marc, Neri... De veritat, tant de bo poden estar ahí, però com esteu veient, jo visc a una furgo, nosaltres passem la vida així, i m'han contat que esteu parlant d'això, de coses de la fama. També m'agradaria puntualitzar que la fama nostra pues és molt entre cometes, no? Perquè jo sempre dic que és una fama molt de nicho, no? Evidentment, si jo me'n vaig a un concert de grups similars al nostre, pues sí, ahí hi ha molta gent que es vol fer una foto, que xerra amb tu, que et conta a tots els concerts que ha vingut a veure i demés, però si me'n vaig a veure a Taburete, allà ningú me coneix, així que la fama és relativa sempre. Encara que jo soc dels que pensa que tota la gent que vol passar eixe minut en tu, eixa foto, eixa xerraeta, crec que li l'has de concedir sempre, 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 perquè sense les persones no estaríem així. Sona un poc atòpic, però és completament cert. I si algun dia, pues, pel que siga, no tens ganes de tot això, crec que t'has de quedar en casa. Jo mai li diré que no a una persona que s'arrime i vulgui qualsevol cosa de mi, mai de la vida, i pense que és el camí. Si algun dia no t'apeteix, pues, igual no és el teu lloc per estar, però la persona que és fan, diguem, de tot allò que fas, es mereix tota l'estima del món. Eixa és la meva opinió, però a partir d'ahí, caus com és i qui fa el que pot no està obligat a més. Correcte. Una abraçada, adéu. Bravo! Gràcies, Artur. Que el coneixeu massa, no? Sí. Quina és la vostra relació amb Artur? Tu has cantat amb ell? És amic. És amic. Artur és amic. Sí, ja Xerrem molt en ell. Però, Xerrem tot. Viu a Beniarrés? Cotilleo. És de Beniarrés? De No, d'Alzira. d'Alzira. S'ha Però pitjat. no n'hi ha Guàrdia Civil per allí, no? No, que ell no anava conduint, No, anava tampoc. darrere. Ah, No, anava anava darrere. darrere. Sí, estava en el palo selfie. Sí. I això, i has Artur cantat és amb ell. amic, és col·lega. Sí. I vosaltres també. També. Nosaltres, quan Mary em comunica que ens havien seleccionat per al Benidorm Fest, jo la primera persona que truqué és a Artur i li dic: Artur, aquí no saps qui va a Benidorm Fest enguany? Fa una merda. Jo li dic, sí, dic, estava vacilant, me dic, no, que m'han dit, i li dic, bueno, tu que estaràs informat d'aquestes coses, conta'm un poquet. Fa, tio, tu no saps on vas a clavar-te? Dic, pues no ho sé, conta'm-ho. Lo primer que em va dir és, un psicòleg, aneu a necessitar un psicòleg. Veus, Artur, si sap, molt bé. Ja m'has dit a l'amiga de... Molt bé. Sobretot, ell estava molt preocupat per Mary. Mary. De fet, ell va estar dins del projecte Sí. durant el Benidorm Fest i va estar amb nosaltres. El vam Sí. agarrar com a assessor personal sí, nostre eh? perquè Ens va ajudar molt. Sí, ens va ajudar. Sí, ell és una persona que té molt clar. Tot això que he dit és molt cert el que diu i ell ho viu així realment. És una persona molt donada als seus fans. Totalment. Ell no se ho creu per a res. A voltes jo li dic, tio, eres el cantant de la Fúmiga, créetelo un poquito, no? Vull dir que omplis una plaça de bous, no? Ell és un perfil molt baixet. Totalment, i també té molt clar això, que la fama Sí. puja i baixa, continua en el seu lloc de faena, Sí, no? sí, Que ell és podologia. podòleg. És I podòleg. Vale, jo li envio mogolló fotos dels De peus. callos, Jo, tic, no, tic. jo tinc un poc hipocondríaca i quan tinc manies li dic, això què és? En sèrio? Mogolló, te ho jure. Que Vosaltres no? graciosa. Nosaltres no. Tenen els peus perfectes. Fotos de los pies. No, bueno, això... Es que, I de baix, es que que paguen, en eh? Japón te forras, ¿eh? Ja. Sí, sí. No, És però heavy. ella sí té això... Alguna cosita... Però Un no tinc mai uñero. res, Jo No. tinc els peus bé. Però tinc manies a voltes i dic, això què serà? Estem acabant, estaríem així pues, fins... No. Però tinc així un micro de mà, això no ho faig mai, però com sé que heu vingut molts fans, molts, si voleu, jo què sé, això, que teniu una curiositat, que no se n'aneu a casa amb ella i voleu preguntar-li o a Samantha, o a Mary, o a Marc, O al psicòlogo. alceu la mà i jo vos tiro el micro i així anem acabant, si voleu. Què? Ho han preguntat tot? Ho han fet bé? Ja ho sabeu tot? Veus? T'ha vist jo careta de que... Eh? Ai!
No sé. Nena. Artur, el peu no, la És que cadera. estàs... Se te ha dormido la cama. De la postura. Això és que ha durat massa el podcast. Vale. En valencià o en Cometius- castellà? En valencià. Això no ho posarem. Això el no. primer, estic superfeliç d'estar així enfront de Nebulosa. Gràcies. Porte parlant amb Mary, jo no sé si sap qui sóc, però bueno, després ho explico si tinc Eres oportunitat. tu. Sí. Com et dius en I Instagram? amb tu també he segur que et parlat, coneix, clar. Per WhatsApp. Sí. Agoniades. Veus? Hem parlat Ara vos diverses ara vos vegades sona. abans del Benidorm Fest i bueno, sempre he estat ahí, però bueno, sé que ja té molts fans i tal. Sí que volia dir, era una pregunta, val? Però és que estem parlant de la fama i fa, no me'n recorde si 2 estius o així, jo vas veure tu a la platja A mi? amb el teu gosset o gosseta. Jo no sé, però vestida. Ja. Sí, però anaves... Ara m'ha apurat. No vas fer foto, no? Vam fer-nos una foto i per això volia dir-te que al final ahí també es veu la persona que és, no? Perquè tu eres famós i pots decidir sí, no, la foto, però tu enseguida vas dir-me sí, cap problema, o sigui, és que Ai, i clar. anaves supernormal, bueno, doncs com vaig com jo a la sempre. platja. Clar. I aleshores això sí que va ser un punt a favor teu perquè és que jo dic, mira, la xica pot Val, haver-me gràcies, dit... però aprofitaré Vale, sí, per sí, sí. dir... No, un moment, però vale. aprofite per dir que a vegades, si vos diem que no, si vos diuen que no, tampoc passa res, vull dir, Ja. perquè a vegades es criminalitza, no, i es dona com una opinió supernegativa d'un artista quan potser ha tingut un mal dia, que va amb presses, que va pensant en lo seu, que està cagant-se, i se'n va corrents, clar, que és clar. divertit. Vull dir que una mica de, saps? Mola molt Però, que m'ho digues bueno, i tot, és però és que d'agrair. si algun dia no passa... Nosaltres hem vist 2 vegades, una en un concert de Paulina Rubio fa moltíssim i després a la I platja. les dos bé, molt Sí. bé. A veure, la meva pregunta és... Sí, les dos molt bé, molt bé. M'han contat una A veure, jo sé que Nebulosa ha gravat Zorra amb la gran Gloria Trevi, que també soc superfan d'ella, sé que bueno, ella és meravellosa a nivell mundial, i sí que m'agradaria saber aquesta col·laboració, que sé que ara en Barcelona heu cantat junts, perquè bueno, jo estic sempre ahí pendent del que feu, m'agradaria saber aquesta col·laboració com va sorgir, si és a través d'un contacte d'alguna discogràfica o vosaltres amb ella, perquè és que és un mix molt guai. Ella ha cantat amb Mónica Naranjo la cançó de Grande, que també va ser un Hombre, bombazo. Gloria Jo sé que Mary Trevi. és fan de Mónica i la cançó és un Brutal. bombazo, però és que Zorra, reinterpretada amb Gloria, és un altre Clar. bombazo. Aleshores volia saber aquesta col·laboració com va sorgir. I bueno, moltes gràcies per ser com sou. Ai, Que gràcies. M'encanteu. Gràcies. Pues tot va sorgir en Miami, estàvem en Miami, no? I Maria Izaguirre, que és directora de comunicació de RTV, li se va ocurrir parlar amb Mónica Naranjo. Mónica Naranjo és molt amiga de Gloria i la veritat... Ja li havia passat. I Sí, Mònica ja perquè li havia l'altre dia passat la vam parlar cançó de amb Gloria. ella i ens va dir que Mónica li va passar el tema a Gloria, perquè li va dir, mira qué temazo ha salido por aquí, por España. I bueno, total, que la cosa és que quan estaven en Miami, qui anava a pensar que Gloria anava a tindre un espai per a nosaltres? Quan li ho van proposar, pues, no va dubtar gens en llogar un estudi i allí mateixa van gravar, o sigui, va ser tot, igual que quan vam anar a l'estudi d'Emilio Estefan, també va ser una cosa improvisada i van anar sorgint les coses i la veritat és que ha sigut algo que impensable i que al final, pues mira. Que bé, que bé. Alguna pregunta més? APM, no? Allà? Sí? Mare, doncs crida, que igual tarda en arribar el micro. Digues. Ah, no, ya está ahí. Es que están pendientes. Hola, El personal gracias, del taller. gracias por darnos este momento para que nos hemos disfrutado muy bueno. Y que mi pregunta es estamos hablando de vosotros, cómo habéis llevado la fama, pero también se tiene que hablar de la familia de alrededor, vuestros hijos, vuestras personas más cercanas, cómo están sufriendo o cómo están disfrutando este momento que vosotros lleváis. Claro. ¿Lo están disfrutando o sufriendo? En nuestro ¿no? caso lo están disfrutando
Porque yo creo que ellos lo han visto y además nosotros antes de que la canción fuera pública nos sentamos con ellos a hablar y les dijimos que qué opinaban, ¿no? Entonces han visto que esto ha sido por una causa al final y que estamos ayudando a mucha gente y la verdad es que lo están disfrutando. Además, cobrará más paga, ¿no? También. La paga semanal haurà augmentat un poc. Bueno, mi suegra concretamente, que le gusta mucho mirar la televisión y los programas de cotilleo, la verdad que estaba súper enterada cuando nosotros estábamos un poco al margen y yo le preguntaba, le decía, bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Qué van diciendo por ahí y tal? Y ella me iba contando y me decía, nada, todo va bien. Bueno, hay quien dice que tal y cual, pero ella se ha sentido también importante porque ha sido importante para nosotros, sobre todo con nuestro hijo, que cuando hemos salido por ahí, pues Neo no ha podido venir siempre con nosotros, aunque ha venido mucho, y ella pues ha sido vital para que Neo también se adaptara a esta nueva situación que hemos pasado de estar con él constantemente a de repente nos vamos el fin de semana y no estamos con él, ¿no? Claro. Y en ese sentido ha sido genial tener a nuestra familia remando a favor todo el tiempo. Qué bien. ¿Qué edad tiene el Estos chico? pares com ho porten? 12. 12, sí, ja estan en aquesta edat ja que, no? Ja adolescents, total, Comença que ara. necessiten companyia, però també estaran contents que se n'aneu. Sí, comença a disfrutar, ara ja no ve, ara ja diu, bueno. Ara ja passa. Estos pares pagadíssims i han d'anar a Madrid a Els meus veure't, pares superpagadíssims. Mon pare al principi sí que contestava en Facebook i li vaig dir, para. Para. O sea, defenente, ¿no? Li feia ràbia quan dient algo. Esta niña és una tontita. I mi padre, pues, du más. Eren coses així. Sí, feia això. I jo li vaig dir, pare, para, ja està, està sí, fin. No, és que em fa ràbia perquè no saben qui eres. Para. Clar. Ell es feia mal. Dili, és que no hi ha res a fer, vull dir, no vas a explicar-lo, no ho entendran. No, quan dient la pancatalanista Samantha i mon bueno. pare deia, nada de catalán, és de res, vale? Clar, jo, pare, ja. Bueno, ja esteu, Tots contents? Pagadíssims, sí? Pues a veure aquest aplaudiment, bueno, fortíssim per a Nebulosa, Marc, Mary, per a Samantha, per a Altalia, per a Caixa Popular, per a Nacho. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies i s'acomiadem amb una cançó de Samantha, la pancatalanista, veureu. Correcte. La cançó que va fer història Ah, no, havíem triat eixa, però no, han posat la de... Quina és? No sé. Buah, ¿Hay canción? mira, Sorpresa. Sí, ¿Hay hay canción? una. Sí, hay una. Sí, però no és la Però és de d'arriba. Que tinguem sort. Sí, és eixa, vale, guai. La de Que tinguem sort, que en eixa va Ah, començar... ja no fa mal. Arriba. Ah, la ponen arriba, sí. La de Que tinguem sort, que en eixa va començar en OT i que vas marcar ahí. Ah, la de Que tinguem sort. La de Lluís Ai, que Llach xulo va i ser. clar, a cantar en català es va armar ahí també i com ens agrada la polèmica la posem. Que moltíssimes gràcies, que ha Gràcies a sigut un vosaltres plaer. Ens convidar-nos. veiem per Ondara, per Beniarrés, per València, per Madrid, per En Ponferrada, coño, que queda Hay que ir, Ponferrada. hay que ir. Hem de tornar a Ponferrada i omplir el bareto ese. Adeu. Adéu. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenca l'harmonia del seu camp, que tingues sort i que trobes el que t'ha mancat.